Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario, no sin antes decir que hay problemas con la conexión de Euskaltel y no se podrá emitir el pleno en directo en streaming, pero bueno, se grabará y luego se colgará. Nos han comunicado los técnicos que no están consiguiendo la conexión y parece que no se va a poder emitir, pero bueno, pedimos disculpas a aquellos que igual están para verlo en casa, pero bueno, luego ya se colgará en cuanto se edite el pleno. Bien, por el punto primero se somete a aprobación los borradores de actas de las sesiones de 25 de septiembre y 17 de octubre. ¿Intervenciones sobre las actas? Guk eskatzen dugu separauta botatzia iraileko akta eta urriko akta. Eta azaltzen dut, iraileko plenuan botazio baten konfundidu inginan botoz, zinegotzietako batek gauza bat bozkatu zeban eta beste laurok beste bat, baina aktan jasotzen da bostok boto igual aukien duela, eta gainera ez zitzaigun aukera emon botua errepikatzeko beste batzutan bai gertaudan bezala, eta horregatik eskatzen dugu iraileko eta urriko aktak aparte bozkatzia, bi bozketa itxia. Problema, quiero decir, las actas es para ver si reflejan lo que pasó. Bueno, votaríamos el acta de septiembre, ¿no? 25 septiembre. El acta de septiembre, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y el acta de 17 de octubre. De 17 de octubre, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? O sea, del 25 de septiembre, 10 votos afirmativos y 4 más 5 más 9 abstenciones. Y del 17 de octubre, 15 votos afirmativos y 5 abstenciones. No da. Tiene que ser 10. 10. 10 abstenciones en la primera. 10 abstenciones en la Sí, primera. Irabase también. Bildu, Bueno. PNV, Irabase. Pero espera, de esto están ¿La de 4, septiembre? Están, a ver, pero aquí están, Sí. están 4, 5-9, Irabase. 4 y 5, bueno, sí. Ya. Bueno, despachos y comunicaciones. Resolución de Alcaldía de 30 de octubre sobre primer expediente de habilitación de créditos del presupuesto municipal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestada en las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal, resuelvo la aprobación del primer expediente de habilitación de créditos del presupuesto municipal cifrado a las siguientes cantidades. Procedencia a los fondos, tasas y otros ingresos 3.500, que iguala a los aumentos. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 3.500, que es el total de créditos en aumento. Resolución de Alcaldía de 3 de noviembre sobre octavo expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestada a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, resuelvo la aprobación del octavo expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. Gastos en bienes corrientes y servicios 23.121,94. Transferencias corrientes 10.400, crédito global y otros 83.000. Total igual a los aumentos 116.521,94. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 56.035,78. Transferencias corrientes 10.400. Inversiones reales 50.086,16. Total créditos en aumento 116.521,94. Resolución de Alcaldía el 14 de noviembre sobre noveno expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003, 19 de diciembre, presupuestar a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, resuelvo la aprobación del noveno expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado a las siguientes cantidades. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.668,98. Crédito global y otros 6.285. Total igual a los aumentos 8.953,98. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 8.953,98, que es el total de créditos en aumento. Resolución de 15 de noviembre sobre 10º expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003, 19 de diciembre, presupuestar las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, resuelvo la aprobación del 10º expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado a las siguientes cantidades. Gastos en bienes corrientes y servicios 140.000, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, inversiones reales 140.000, que es el total de créditos en aumento. Pasaríamos al punto tercero de dictámenes. Primero es esto. Dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales sobre modificación del Reglamento de Armonización de los Servicios Públicos Regulares de Transporte de Personas Viajeras por Carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa. La Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el 20 de noviembre y con la asistencia de los señoras Albistegui Zamacola, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Ibáñez Anuncibay, Mendicute Rodríguez, Cristóbal Churruca y Aguirre Unceta, abordó el asunto de referencia. Se da cuenta de la propuesta de modificación remitida por la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa. Sometida a votación la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, con los votos afirmativos de los señores y señoras Albistegui Zamacola, Tellería Echeverría, Escribano Ruiz de la Torre y Sarasqueta Aramburu, y las abstenciones de los señores y señoras Ibáñez Anuncibay, Mendicute Rodríguez, Cristóbal Churruca y Aguirre Unceta, acordó proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la ampliación de la gratuidad de los viajes a menores hasta los 6 años de edad, modificando todos los apartados del Reglamento de Armonización de los Servicios Públicos Regulares de Transporte de Personas Viajeras por Carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa, en los que se señala que la gratuidad es hasta los 5 años. Todo ello en el ámbito competencial y demarcación geográfica del Ayuntamiento de Eibar. Segundo, reemplazar todas las previsiones del reglamento precitado en el que se señale 5 años por 6 años, a excepción del artículo 17, apartado 3. Los apartados del reglamento que deben modificarse son los siguientes: exposición de motivos, apartado 5, artículo 3, definiciones, artículo 17, transporte de personas menores de edad y artículo 44, obligación de portar el título de transporte válido. Tercero, someter el expediente a información pública por un plazo de 30 días para la formulación de las observaciones que se estiman oportunas. El trámite de información pública se dará a conocer mediante anuncio en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Cuarto, aceptar que las alegaciones sean informadas en el seno del Consorcio de la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa. Quinto, remitir con fecha 30 de noviembre el anuncio de modificación del Reglamento de Armonización de los Servicios Públicos Regulares de Transporte de Personas Viajeras por Carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa para su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa.
Sexto, de no presentarse alegaciones, la modificación del Reglamento de Armonización de los Servicios Públicos Regulares de Transporte de Personas Viajeras por Carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso, si bien para su entrada en vigor deberá publicarse el texto íntegro en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Séptimo, comunicar al Consorcio Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa el acuerdo plenario por el que se acuerde la modificación del Reglamento de Armonización de los Servicios Públicos Regulares de Transporte de Personas Viajeras por Carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa al día siguiente del mismo. ¿Intervenciones? Bai, arratsaldeon. Bueno, guk lehenengo eta behin garraio publikoan erabiltzaileen adina edo doakotasuna handitzearekin erabat ados gauz, eta hori aklaratzea nahi dugu. Baina garraio publikoan Gipuzkoan emoten ari dian murrizketekin arduratuta gauz bebai, espero dugu murrizketak doakotasun hau handitzearekin zerikusia ez eukitzea. Oarsoaldean da Buruntzaldean murrizketa handixak eman dira. Debagoienan 125% murrizketak eman dira bebai. Como Marisol Garmendia, presidenta de la Autoridad Territorial de Transporte y diputada de Movilidad, es socialista, nos preguntamos si el PSE tiene algún tipo de información de los recortes que se van a poder realizar o se prevén realizar en Eibar y en Debabarrena, porque nos preocupa, ya que para los eibarreses muchas veces el transporte público es la unión con el resto de la provincia. No tengo, salvo que Pachi tenga algún conocimiento específico, no tengo conocimiento expreso por parte de Marisol Garmendia sobre esas posibles acciones, pero lógicamente, vista esta información, preguntaré sobre ello mañana mismo. Lo único, bakarrik esatea, hau suposatzen du flujo hau erabiltzen duten umien erabilera diru gutxi izango dela, gutxi gura bera ari gara komentatzen izango zala urtean 300 euro, que oso gutxi. Bai. Más? Bai. Gube bai bat gatoz proposamenakin eta ez hori bakarrikan bai nahiko genuke udalbusare bebai harmonizatzia honekin. Horregaitxikan guk proposamen bat aurkeztu genduan zalantza geneukan eta holan galdetu genduan batzordian ia automatikoki aldatuko zen, pentsatzen genduan ezetz, ordenantza fiskal bat aldatu behar dalako udalbusaren prezioa bebai aldatu alizateko, eta ez dakigu ze tramitazio fasetan daun gure proposamen hori. Baina proposamen hori registrauta dago eta hori tramitatu edo beste modu baten egin, bai espero dugu udalbusan bebai prezioa duan izatia 6 urtera arte eta ez 5 urtera arte bakarrikan. Hori esan da, udalbusari buruz bebai gustauko jakun aipamen txiki bat eitxia, ze horren inguruko gogoeta bat udal honetan pendiente daukagu. Aurten, ekaineko plenuan, ekainan 26an, mozio bat onartu genduan, eta mozio horretan esaten genduan udalbusaren inguruko gogoeta bat abiatuko genduala, eta aztertuko gendua zela ibilbideak, eitxendian ibilbideak, ordutegiak, eta horren inguruko gogoeta, azterketa hori, guk behintzat ez dakigu ze fasetan daon. Eta hori aipatuta, eta behin diputatu Andreari enkarguak emoten hasitxako bebai badaukagu bat, ez bakarrik berantzako, baita guretzako udalandako bebai, baina beste mozio bat onartu genduan maiatzian bebai udalbatzar honetan, eta zan autobusak loiura jartzeko. Guk ez genuke nahi gure udalergixan zerbitzu gutxi hau egotia, baina bai zerbitzu gehiago egotia. Eta horietako bat nahiko genuke nahi Ibartikan egotia izango zen Loiuko aeroporturako autobusa. Ez dut esango ez ere inez danik, baina bai galdetuko netzan alkatiari ia aurrera pausurik emondan hildo horretan edo oraindikan emoteke daozen. La propuesta sobre el autobús a Loiu ya fue remitida. Si no la han modificado, imagino que esa es la respuesta, pero bueno, yo preguntaré. Y sí es verdad que hay pendiente un debate sobre el Udalbus. No lo niego, creo que no hemos avanzado y tenemos que hincarle el diente. ¿Más intervenciones?
¿Más? Bueno, solo por aclarar que lo que compete al alcalde según aquella moción no es solamente remitirle el acuerdo a la diputada. La moción que aprobamos, creo que también por parte del Partido Socialista, se pedía al alcalde también que tomando este acuerdo de referencia lo trabajara junto a la Diputación. Entonces, pues bueno, haremos seguimiento del cumplimiento del acuerdo, esperamos que llegue a buen puerto. Yo que tengo relación personal con la diputada, no solamente se la mandé, sino que hablé con ella sobre ello. O sea, sí que hice las gestiones por mi parte. No hay respuesta por escrito. Las respuestas verbales, lógicamente, como son verbales, me las reservo porque no tienen ninguna validez y, por tanto, le pediré que nos responda por escrito a cuál es la propuesta o cuál es la posición del Departamento de Transporte de la Diputación sobre este tema. Si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Votos afirmativos, una abstención. Entramos en los dictámenes de Hacienda. Quinto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 20 de noviembre, acordó proponer al Pleno de la Corporación lo siguiente. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal del ejercicio 2017, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistos la propuesta de alcaldía sobre el quinto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe del interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 3 votos a favor de don Alberto Albistegui, doña Patricia Rizabalaga, doña Ana Tellería. 4 abstenciones de don Gorka Rasti, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre. Y en consecuencia propone al Pleno Municipal la aprobación del quinto expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal cifrado a las siguientes cantidades. Procedencia de los fondos activos financieros 906.150, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, inversiones reales 906.150, créditos que es el total de créditos en aumento. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? Vale. Bueno, momentuz astelena frontoian refortzua handako diru aldaketa bat gabiz eztabaidatzen, badau mahai gainean proposamen bat Andretxea gero etorkizunean bertara eruateko, eta giza da guk askotan proposatu, edo exigidu, edo proposatu izan dugula Andretxean dako leku ikusgarri bat. Proposatu izan dugu Ariel Etxea, esan zeskuen Ariel Etxea ez dela aproposa, ez ditzualako ezaugarriak betetzen, baina, etorrekua proposatu dugu, seguridade sozialak urkizun utzi daukan lekua, bentsat gure kezka bat izan da. Bentsatzen dugulako leku gehiago behar izatiaz gain ikusgarritasuna bihar dabela Andretxeak. Eta astelena frontoian proposamen aldu zanean berdintasun batzordera, kontrako iritzirik bertan ez egotiaz gain, basekan aldeko beste faktore bat, eta da, emakumeen maizan aldekotasuna edo oniritziza badaukala, eta ondo irutze jakuela bertan egotiak. Bere gara izan berdintasun teknikarizako inzeban txosten bat etorkizunean Andretxeak ze beharrukiko ditsuan, edo Andretxeak ze behar fisiko ditsuan eta badakigu elkarlanean dabilela irigintza saiakin ezaugarri horrek betetzeko etorkizunean, eta gero horretaz gain gure ustez, ikusiko dugu Andretxea bertan joango dan ala ez, mahai gainean dagoan proposamen bada, baina gure ustez 3 faktore garrantzitsu badauzka astelena frontoian Andretxeak bertan joateak bat, emakumeen maizan oniritziza dakala, eta hori guretako ezinbestekoa da. Bigarrena, behingoz Andretxeak ikusgarritasun aukiko dabela, eta hori oso importantea da, eta hirugarrena, eraikin bati, aspalditik utzi dauan eraikin historiko bat gainera, berriro erabiliko dugula edo beste erabilera bat emango jakola bertan, usteltzen lagabiarrian. Eta gisa da, refortzua eta irisgarritasuna eta lortzeko inbertsioa handiza dela, baina astelena frontoiakin, astelenakin berakin frontoiakin ez bi aukera dakauz. Refortzua egin eta erabilera bat emon edo usteltzen laga.
Eta bueno, pentsatzen jakue, oindala gutxi pasau dala azaroan 25 eta azaroan 25 bakarrik ez politika feminista egunero egin behar dela. Beraz, oin refortzuaren eztabaida mai gainean dakagun arren, badakigu proposamena badauala mai gainean, eta bueno, gu bat gatoz proposamen horrekin. ¿Más? Arratsaldeon danori. Bueno, Bildu y el Partido Nacionalista debemos mover información diferente porque nosotros, desde luego, tenemos coteja otra información. De todas formas, si yo tuviera que ponerle un título a este punto del orden del día, yo le pondría Astelena, cronología de otro salto de mata. Y me voy a explicar, y bueno, no es ningún secreto que cuando este tema se ha puesto encima de la mesa desde el Partido Nacionalista Vasco hemos tenido una actitud más que crítica. Es más, en el transcurso de los días, según se iba poniendo en la mesa este tema, todavía, lejos de aclarar, se iba enmarañando la cuestión. Y por si fuera poco, aparte de enmarañarse, incluso en alguna ocasión se ha llegado a poner información encima de la mesa que no es veraz. Y me gustaría hacer una pequeña cronología y voy a ser breve. 2016, 50.000 euros para el estudio de habitabilidad y necesidades de reforma de las viviendas de la ciudad, incluidos los pisos del frontón Astelena. Era una enmienda que el Partido Nacionalista hacía al presupuesto del 2016 y que el Partido Socialista admitió. En el fondo de nuestro corazón nosotros estábamos pensando que una vez que se arreglaran esos pisos tal vez se podría dar una utilidad para pisos tutelados porque es una de las grandes carencias que tiene este municipio. En noviembre del 2016 aparece un informe de la arquitecta señalando que las obras necesarias para poder poner en uso las viviendas del frontón Astelena requerían previamente una rehabilitación estructural consistente, por un lado, en la reconstrucción de fachada y cubierta, la construcción de un nuevo núcleo de comunicaciones. Es decir, por un lado hablamos de fachada y por el otro lado estamos hablando de escalera y de la instalación de un nuevo ascensor. Es decir, hablamos de exteriores, pero también hablamos de interiores. En el momento actual, dice la arquitecta, no se considera necesario el estudio de las viviendas porque es necesario reforzar o consolidar la estructura. En diciembre se encarga el proyecto y desaparece como si fuera el Guadiana. 9 meses después, aparece la entonces presidenta de la Comisión de Urbanismo en la Comisión de Igualdad hablando de la primicia del proyecto. La Comisión de Igualdad son las primeras personas que tienen conocimiento de en qué se basa el proyecto de remodelación de la Astelena. Se había hablado de que la utilización podía darse para Andrechea y en aquel momento la presidenta de Urbanismo presenta el anteproyecto en la comisión y dice: hay que reforzar la fachada, hay un plazo de ejecución de 8 meses, cada piso tiene 200 metros, y bueno, que todo tipo de explicaciones. Y ahí se queda, septiembre. Octubre, 17 de octubre, mes y medio después del pleno de las tasas y una vez que ya se ha liberado el dinero del cupo, es decir, los 925.000 euros, después del pleno el alcalde dice: vamos a hacer una pequeña reunión y pone encima de la mesa ese importe que se va a destinar al reforzamiento del frontón Astelena. En aquella junta de portavoces ya debe haber sus tiraviras y se deja encima de la mesa. Y en la junta de portavoces del 24 de octubre aparece un punto que dice temas pendientes que se dejan el día 17 de octubre, junta de portavoces del 24 de octubre, por cierto, que no se ha levantado acta, y ahí tenemos una movida del carajo de la pera. Es decir, por un lado, yo planteo que no entendemos por qué tanta urgencia, por otro lado, planteamos que no ha habido un debate serio a la hora de poder plantear entre todos los grupos destinar ese 1 millón de euros, no ha habido un debate serio. Y luego, por otro lado, solicito, por un lado, que quiero que girar visita para ver la Astelena y de paso el proyecto. Sorpresa, porque hora y pico después, para arriba, para abajo, aparece el proyecto. Es decir, en aquel momento la coordinación existente entre la presidenta de Urbanismo y el presidente de Obras era cero, porque no se sabía ni que existía proyecto. Y si alguien cree que estoy diciendo lo que no es, que me corrija, por favor, como más de uno suele hacer. Del 24 de octubre se deja encima de la mesa y aparece por primera vez el proyecto de la Astelena el 31 de octubre en la Comisión de Urbanismo. 31 de octubre. Ahí también empezamos a plantear nuestras dudas y
nos olvidamos, hasta que 20 días después, 20 de noviembre, aparece en la Comisión de Obras de Trabajo para su votación. En ella, que también las tuvimos, explicamos nuestro malestar porque nosotros solemos ir de cara y con la verdad por delante, y en aquella comisión también sale a colación el tema de los usos. Yo que planteo en aquella comisión que he estado con la arquitecta y la arquitecta desconoce el informe técnico realizado, por la técnica de igualdad fechado en el 2016 y la presidenta de urbanismo en aquel momento me contesta, te habrá entendido mal. Es más, en aquella comisión tensa por donde las haya también, Eva, que es representante de la Comisión de Igualdad, se dirige a la presidenta de la Comisión de Igualdad y le dice, ¿vosotras habéis estado la técnica y la política con la arquitecta? Respuesta de la presidenta, yo no, pero las técnicas sí. No, señor, la técnica de igualdad no ha estado jamás con la arquitecta. Es más, la arquitecta no sabe ni en qué consisten los usos, porque no los ha visto ningún técnico aparte de quien haya elaborado. Es decir, se están poniendo encima de la mesa información que no es veraz, con lo cual así apaga y vámonos, no andamos nada bien. El día 20 de noviembre se aprueba 906.000 euros y al día siguiente, el 21 de noviembre, aparece este proyecto por primera vez en la Comisión de Obras. Por primera vez en la Comisión de Obras. En ella, nosotros planteamos que preferimos definir los usos del edificio antes de aprobar y ejecutar el proyecto para que responda a las necesidades de esos usos y que no ponemos en duda la necesidad de la consolidación, pero que la decisión de los usos condiciona la ubicación del ascensor y también sería el momento para mejorar el acceso al frontón. En aquel momento, la votación que aparece en el acta que va mañana a la Comisión de Obras, se dice que existen discrepancias sobre el momento adecuado y, por un lado, aparece la opinión contraria del Partido Nacionalista Vasco. Dicho esto, que ya veis el devenir, cómo se ha producido y cómo se ha gestado todo este proceso, nos siguen surgiendo dudas que yo planteé en su momento y que lo único que creo que conseguí fue que más de uno se me riera. Fue, si no hubiese cupo, ¿se hubiese acometido este proyecto? Si la enmienda del Partido Nacionalista planteando el tema de los pisos de la Estelena no se hubiese planteado, ¿se haría ahora el refuerzo estructural? ¿Se haría? Porque ¿cuántos años lleva ese edificio como está? ¿Cuántos? No son ni uno ni dos, son muchos, son muchos. ¿Es necesario poner todo el importe del cupo en ese proyecto? Es decir, ¿por qué no se ha hecho una reflexión con el resto? ¿No estáis diciendo que los demás no aportamos, que los demás no presentamos, que los demás no proponemos? Y cuando queremos proponer, o por lo menos compartir ideas, que igual el objeto era al final hacer lo que hay que hacer, o lo que estáis planteando, pero por lo menos compartir. ¿Qué pasa? ¿Este municipio no tiene otras prioridades o qué? Tiene, ¿verdad? ¿Y por qué no se han puesto encima de la mesa? O igual también le puedo hacer recordar al alcalde, ahí tiene un mapa de servicios sociales, que tiene como área, que ya sé que también con Soraluce, pero como cabecera de comarca entiendo que debiéramos de liderar, carencia en 34 plazas en pisos tutelados. ¿No se podía haber hecho algo también, algo en ese aspecto? Ni un duro. Y lo que más nos empieza a preocupar, es que nosotros tenemos ahí un edificio del que debiéramos de aprender y de los errores pasados yo creo que tenemos que aprender todos y todas, que es un Portalea. Un Portalea que todos y todas sabemos lo que pasó en su día. ¿Queremos que se vuelva a repetir eso? ¿Estamos en la antesala de un Portalea 2? ¿Qué pasó? Pues que era un edificio que no se hizo como se tenía que haber hecho, que no era como se tenía que haber hecho. Y en aquel momento, y te voy a recordar, Arcadio, no me cabeces, y en aquel momento yo era presidente de la Comisión de Servicios Sociales y desde la Comisión de Servicios Sociales planteábamos que el tema de cómo estaba enfocado el ascensor era inviable y así pasó lo que pasó. Colapsó un edificio con los minusválidos el día de la inauguración encima, delante del edificio protestando. Y ha habido muchos errores y no, sí es así. En fin, bueno, es igual.
Es igual, si te estoy contando un chiste, pues y todo el tema del refuerzo, todo, si es que fue al final las cosas como son. Y si te estoy contando un chiste, pues mira, me alegro porque te estoy alegrando la tarde. Te estoy alegrando la tarde. En cualquier caso, tal y como se ha hecho todo, la verdad que no nos ha parecido correcto. En cualquier caso, independientemente del fondo, las formas también es un requisito que hay que cumplir. Como proponentes de la enmienda, tal vez igual se nos tenía que haber dicho algo, pero bueno, como estamos acostumbrados a que se nos ningunee por activa y por pasiva, pues bueno, pues ya está. Dicho esto, nuestro voto va a ser en contra. ¿Más intervenciones? Bai. Bai, argitzi harren, eske informazio iturriak aipatu ditu, eta bueno, Andretxearen proposamena jarri zebenian mai gainean edo proposatu zebenian berdintasun batzordia gu goratu nahi dugu inorrezala kontra egon, baina horretaz gain gure informazio iturria badakaguz eta konsultau dugu emakumeen maizakin eta badakigu emakumeen maiza bat datorrela honekin, gainera urak ibili zirala beste proposamen batzukin, bitxorsarazketako epaitegi zarra, gero torrekua beurek baraje hau zebela, baina hau entzutian iruditzu jakuena proposaua, berdintasun teknikarisak inein dugu berba gaur goizian, eta berak esan dozku irigintza zaiakin dabilela harremanetan, berak txostenian jasotakua betetzeko, berak esan dozku, berdintasun teknikarisak esan dozku. Osa, gu konsultau dugu gure iritzi erabaki aurretik konsultau dugu emakume maizakin eta berdintasun teknikarizakin eta berak esan dozku holan ezaugarriak betetzeko elkarlanian dabizela eta hori iruditzu jaku arrazoi kontundente bat honen alde jartzeko. Más intervenciones? Bai, ni bakarrikan azpimarratu nahi dut, Helenak esandako guztia egia dela. Ni ere kronologia guzti hori horren berri dudala eta gainera jarraitu egin dut pausuz pauso eta horrela izan da. Ni gutxienez horrela bizi izan dudala. A ver, Portalea el Cristo que hubo fue porque la empresa que colocó el ascensor no se le dio el mantenimiento y no dio las claves. Y por eso no funcionaba el ascensor, el día de la inauguración. Ese fue el Cristo que hubo en Portalea. Ese fue el Cristo. No, el Cristo que había un ascensor y no funcionaba porque la empresa que había construido el ascensor no dio las claves a la empresa del mantenimiento y no lo podían poner en marcha. Y tardaron un montón de problemas y lo pusieron. Bueno, y si hubo problemas de refuerzo en el edificio, hubo que reforzarlo en obras. Y el edificio hubo que, claro, sí. Sí, hubo que reforzar. Hubo que hacer un refuerzo en obra y luego, a ver, bueno, yo no voy a hacer tanta cronología, si es tan perfecta como dice el Partido Nacionalista Vasco Irabasi, pues será así la cronología. Pero desde luego las vivencias que tenemos nosotros en todo este proceso son completamente distintas. Completamente distintas. Primero, en la Junta de Portavoces en la cual yo propuse que ya que se ha liberado el cupo se dedica a esto, no hubo ningún Cristo, porque dije que ahí no se vote. Vamos a dar un plazo para reflexionar y en una semana o en 15 días nos volvemos a juntar. Sin Cristo, sin Cristo. Lo dije, di el plazo y al plazo nadie vino con alternativas. Se dijo, algunos a favor, otros, bueno, ya veremos. ¿Perdón? No, a ver, yo llevé una propuesta cuando se liberó el cupo, entendía que teníamos el proyecto de refuerzo de la Astelena prácticamente terminado y que podía ser una buena oportunidad para aprovechar ese dinero porque coincidían las cantidades y yo es lo que propuse, además lo propuse, no lo impuse, lo propuse, en ningún caso lo impuse. En cuanto a ver, estamos en la fase de refuerzo del edificio, estamos en esa fase y por tanto reflexiones futuras ya vendrán. Pero sí es cierto, y eso creo que, en fin, si fuéramos todos lo suficientemente sinceros, sí es cierto que desde el área de igualdad, desde la Mesa de las Mujeres del área de igualdad, se ha reflexionado sobre los posibles espacios en los cuales pudiera ir Andretxea en la ampliación y se llegó a la conclusión que el mejor sitio era el Astelena. De los sitios en los cuales se pusieron sobre la mesa, que se pudieron poner cada uno el que quisiera, eso sí que era abierto. Ahí podía ponerse cualquiera. Y se llegó a esa conclusión. Que esa conclusión en su momento tendrá que tener un procedimiento dentro del ayuntamiento, tendrá que el pleno aprobar el traslado de Andretxea, el uso, no lo sé, lo que toque. Pero sí que es verdad, porque llama la atención que la única comisión en la cual se preguntaba cómo va el refuerzo es en la Comisión de Igualdad. No se preguntaba en Cultura, en Juventud, nadie preguntaba, oye, ¿cómo va el refuerzo de la Astelena? Preguntaban la concejala del PNV en el área de Igualdad. No, ¿cómo va el refuerzo de la Astelena? Y por tanto, hombre, yo creo que todos entendíamos que ese era el camino.
Pero ahora estamos en el refuerzo. Ya vendrá la distribución interior cuando el Ayuntamiento decida qué es lo que va ahí. Yo, desde luego, adelanto también que creo que sustancialmente, no sé si todo, pero prácticamente el edificio de la Estelena, su uso de Andrechea, nosotros lo vamos a defender también. Ya veremos luego lo que sale, pero sí lo vamos a defender. Y, desde luego, de una u otra manera, ese proyecto o esa ampliación de Andrechea vendría, por lo menos nosotros intentaríamos que vendría porque estaba también en nuestro programa electoral. Bien, yo te estoy diciendo, has preguntado, si no hubiera cupos haría. Yo te digo, sí, porque estaba en nuestro programa y teníamos que plantear una reubicación de Andrechea en una situación de ampliación, que a mí la técnica sí me dio unos datos de en torno a 400 metros cuadrados, 400 y pico creo que era. Y se barajaron alternativas, los juzgados de Víctor Sarasqueta, el ambulatorio de Amaña, cuando se trasladen, el Estelena. Y dentro de las propuestas que se pusieron sobre la mesa, porque no las puse yo además, o sea, se pusieron allí sobre la mesa los actores, las actrices en este caso, de la reflexión, y llegaron a la conclusión que el mejor sitio de Andrechea era la Estelena. Eso se ha trasladado de manera natural como un proceso que tendrá luego que tener su refrendo legal, el que toque. Yo no sé ni cuál es, no sé lo que tendremos que hacer. Pero sí que es verdad que teniendo el proyecto de refuerzo y teniendo la posibilidad de utilizar esos recursos económicos, desde luego nosotros creemos que es una oportunidad. Ahora, si otros quieren la oportunidad, convertirlo en oportunidad para otra cosa, ellos verán. Ellos verán si lo que quieren es enredar un poquito más para que esto se alargue, se atrase y luego, pues mira, no se amplía Andrechea. Bueno, oye, cada uno valora los procesos como los valora. Vosotros valoráis que nosotros somos no sé qué, y nosotros vivimos la posición del Partido Nacionalista Vasco como una posición de intentar buscar justificaciones ante situaciones. Mira, lo más llamativo de todo esto es que los más sorprendidos no somos los políticos. No somos los más sorprendidos de todo esto, fíjate. Hay otros agentes más sorprendidos de todo lo que está pasando. Por algo será. Y, desde luego, no creo que por intoxicación nuestra o por posiciones nuestras. Por algo será. Y, por tanto, nosotros, si tiene apoyo suficiente para que se inicie ya el compromiso para iniciar el refuerzo de la Estelena, para luego, por lo menos nuestra propuesta será ubicar a Andrechea y el proyecto de reforma interior irá para la ubicación de Andrechea, y si otros consideran otra cosa, que propongan otra cosa, y como ahora, pues la mayoría del Ayuntamiento decidirá qué es lo que hay que hacer. Pero en este sentido nosotros, primera fase refuerzo de la Estelena, segunda fase reforma interior, proyecto de reforma interior, y en ese proceso, desde luego, nuestro planteamiento será que vaya a Andrechea. Arratsaldeon. Bueno, por empezar aclarando, nosotros de enredar nada, en nuestro programa electoral también va el traslado de Andrechea porque es una evidencia, está clarísimamente comprobado que ya se ha quedado pequeño y no es funcional. Cuando Elena se refería al caos de Portalea, lo que nosotros no queremos enredar, lo que queremos es que no pase lo que está pasando en Portalea, que ha quedado pequeña, que ciertos locales no estaban preparados para albergar grupos de baile porque no tienen el suelo adecuado, y aquello es un tutti frutti que cada día pues, está peor. Los grupos, todo el mundo que va allí dice, por un lado, que es pequeño, los usos están ya colapsados, y todo porque no se hizo un planning anterior a preparar el edificio. Lo que no queremos es que eso vuelva a pasar. Cuando también aquí se comenta que los más sorprendidos no sois los políticos o no somos los políticos ante la postura de AJPNV, nosotros hablamos el viernes con la técnica de igualdad, y lo puedo decir porque ella así nos lo dijo, lo podéis decir. No ha tenido ninguna reunión con el Departamento de Obras ni con el Departamento de Urbanismo, dicho por ella. Y si ahora Igone ha comentado que le ha dicho que está hablando con el Departamento de Urbanismo, será a partir de hoy. Porque, desde luego, el viernes ella nos dijo, y además nos dio permiso para decir que no había tenido ninguna reunión, cuando a nosotros se nos ha dicho que sí. Y todo lo que se ha hecho, y hablo en primera persona porque yo soy la que va a la Comisión de Igualdad, es mes tras mes, y eso consta en las actas, preguntar qué hay de nuevo o cómo va el proceso de la nueva ubicación de Andrechea. No se ha hablado de la Estelena hasta cierta fecha en la que se nos presentó, después de llevar meses y meses preguntando por la nueva ubicación de Andrechea, se nos presentaron tres opciones: Torrecúa, el antiguo juzgado o la Estelena. Ahí no ha habido ningún debate. Nosotros no hemos presentado una opción para que se traslade a Andrechea, eso es verdad, pero tampoco
ha habido ninguna reflexión ni ningún debate. Se nos dieron esas 3 opciones y el siguiente paso fue que en septiembre vino la entonces presidenta de Urbanismo a explicarnos cómo iba a ser el refuerzo y tal del edificio Estelena para trasladar ahí a Andrechea. No hay votación, no hay nada. Entonces, ¿dónde vamos a reflexionar? Yo, por mi parte, espero que sea la última intervención. A ver, yo no sé si la técnica de Andrechea ha estado con la arquitecta o no ha estado, no lo sé. Porque en cualquier caso, no, déjame terminar, por favor. Bueno, la responsable técnica de igualdad, perdón, de igualdad quería decir, me he equivocado, perdón. Yo no sé si está reunida con la arquitecta o no, porque la técnica de igualdad poco tiene que decir sobre el refuerzo de la Estelena. Tendrá que decir sobre la reforma. Tendrá que hablar cuando se haga el proyecto de reforma interior, cuando se establezcan las salas que tiene que haber, los espacios que tiene que haber. Poco puede decir sobre las vigas, sobre los refuerzos de la estructura, cuando es un proyecto estrictamente técnico. Entonces, la técnica de igualdad tiene hecho ya una propuesta de espacios y participará, como no, si es que Andrechea va a la Estelena, como no puede ser de otra manera, en el proceso de diseño de la reforma interior del edificio. La arquitecta municipal ha visto ese documento y lo ha estudiado. Y ha hablado con Marcos en la sala. Bueno, a ver, de conversaciones, bueno, ya se hará un careo donde haya que hacerlo. Ya se hará un careo donde haya que decir y a ver quién ha estado con quién. Me da igual. Me da igual porque en el fondo, es decir, yo entiendo que el proyecto de refuerzo es un proyecto evidentemente técnico, de cálculos de estructura, de accesibilidad, y que luego cuando se haga un proyecto de reforma interior, si va a Andrechea, participará lógicamente de manera intensiva los agentes implicados en ese área, y si va pisos tutelados, pues tendrá que ser servicios sociales el que podrá participar. Quiero decir que tocará a quien le toque dependiendo del uso que vaya, al departamento o a los agentes implicados según el uso que vaya. Pero en el refuerzo, y si han participado o no, sí que han participado en las propuestas de necesidades que tiene Andrechea. Ahí sí que María José hizo su informe y me lo trasladó a mí. ¿Sabes? Y claro, y se dice, no, yo he preguntado solamente cómo va el traslado de Andrechea en la comisión. Pero siempre se respondía cómo va el proyecto de refuerzo. ¿Están terminando el proyecto? ¿No lo están terminando? ¿Se va a presentar? ¿No se va a presentar? Bueno, vale, bueno, pues nada, oye, pues nada. Vale, bueno, pues simplemente para aclarar, lo que se me decía es que no había noticias, no nuevas, que no había noticias, hasta que creo que me he explicado bien, hasta que en una de las comisiones se nos presentaron 3 alternativas. Hasta entonces la respuesta era, no sabe, no contesta. ¿Qué hay sobre el traslado, sobre la nueva ubicación? No sé. Y cuando hablamos de, sí, es un proyecto de refuerzo del edificio, pero ¿por qué en ese proyecto aparece la ubicación del ascensor? Eso limita los posteriores usos. Entonces tendremos que decidir ahora qué usos van a ser, porque si luego vamos a poner el ascensor, lo vamos a ubicar en una zona que perjudica los usos o la distribución. Por eso estamos preocupados, porque en este proyecto de refuerzo no solo es refuerzo, también hay más cosas. Por terminar, la verdad es que otra vez intentaremos hacerlo mejor, pero me llama muchísimo la atención, de verdad, me llama la atención que el Partido Nacionalista Vasco no supiera que lo que se estaba trabajando era para que Andrechea fuera a la Estelena. Me llama muchísimo la atención, perdonad, de verdad, me llama la atención. Se habrá hecho tan malas cosas que, pues claro, pero es que al final... en fin, no sé ni cómo expresar la sorpresa que provoca, salvo la estrategia, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pero a partir de ahí, nosotros desde luego estamos hablando del proyecto de refuerzo, oye, aquí otros hablan de estrategias de otros y no pasa nada, Otros decís cosas de nosotros y oye, tenemos que encajar, si no pasa nada. Nosotros desde luego estamos hablando del proyecto de refuerzo del frontón a Estelena, de la parte frontal del frontón a Estelena. Si tiene apoyos suficientes para sacar adelante la propuesta, la sacaremos adelante. Si no lo tiene, lógicamente se quedará. Esperemos que salga adelante. Y lo que propondremos una vez se inicie el proceso de refuerzo es, en cuanto al proyecto de reforma interior, nuestra propuesta va a ser que ahí vaya Andrechea y la reforma interior se adaptará a las necesidades de Andrechea. Esa es nuestra posición. Dicho todo esto, pasaremos a votar este punto del orden del día de la Comisión de Trabajo, Cuentas, Hacienda y Patrimonio, la modificación de créditos para el refuerzo de la Estelena. ¿Votos a favor?
¿En contra? Perdón. Espera, todavía no. ¿Abstenciones? No. Ah. 14 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. ¿No? Siguiente dictamen de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Primer expediente de créditos adicionales del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes. Al ser insuficientes los créditos consignados en la correspondiente partida del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2017, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vistas la propuesta del presidente del Patronato de Deportes sobre el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes y el informe del interventor sobre el expediente, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 3 votos a favor de don Alberto Albistegui, doña Patricia Rizabalaga y doña Ana Tellería. 4 abstenciones de don Gorka Errasti, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre, y en consecuencia propone al Pleno Municipal la aprobación del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes cifrado en las siguientes cantidades. Procedencia a los fondos, activos financieros 25.100, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, gastos de personal 25.100, que es el total de créditos en aumento. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? Nos gustaría pedir una votación diferenciada de los puntos. En el patronato se votó así. Bueno. ¿Solo lo del 1%? No, porque, a ver, una cosa es el acuerdo del patronato para poder hacer frente a lo del Carquidech, al 1% y tal, y otra cosa es la modificación necesaria de coger del remanente que tenía para incorporar para poder pagar el 1%, y solamente viene lo que es la modificación de créditos que hace falta traer a pleno. El resto era interno, el resto era con recursos propios. ¿Está aclarado? Sí, pero a pleno viene lo que necesita acuerdo de pleno, que es la utilización del remanente. Vale. Bueno, pues votaríamos este punto de orden del día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 19 votos afirmativos, 1 abstención. Punto cuarto, urgencias. De carácter administrativo no hay ninguna, por lo cual pasaríamos a los siguientes puntos de mociones. Punto quinto, moción de Irabasi sobre luces de Navidad y cambio climático. Se acerca la Navidad y, como cada año, Éibar llenará las calles de luces navideñas. Este hecho, aceptado comúnmente por la mayoría de la ciudadanía, merece nuestra consideración como Irabasi. La iluminación navideña de las calles es la adaptación de la costumbre de las clases altas alemanas en el siglo XVIII de decorar con velas los árboles de Navidad. Esta costumbre se ha ido extendiendo como una iniciativa de los comerciantes para incentivar las ventas los días de pre- y post-navideños, ya que, como en una especie de competición, el encendido de las luces de Navidad se produce cada vez más pronto. Concretamente, el año pasado se encendieron antes de las fiestas de San Andrés y se mantuvieron sin apagar hasta después de Reyes, es decir, casi mes y medio de iluminación. Para ello se destinaron y se destinarán también este año 34.800 euros del presupuesto municipal, miles de luces alumbrando casi exclusivamente el centro de la ciudad. Como sabemos, en la época navideña los comercios incrementan sus ventas, constituyendo en muchas ocasiones hasta el 50% del volumen total anual, y en ese contexto se argumenta que la iluminación navideña ayuda a mantener a flote la actividad comercial de la ciudad.
Ahora bien, al ubicarse preferentemente en el centro, donde además coinciden cadenas y firmas conocidas, los pequeños comercios locales de los barrios cada vez tienen más dificultades en subsistir. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores nos ofrecen datos sobre el consumo exagerado de esta época y se nos plantean campañas institucionales apelando a nuestro control para contrarrestar el bombardeo de las agresivas campañas publicitarias destinadas en gran medida a un sector tan altamente vulnerable como es el de los niños. Ni qué decir tiene que el sobreenvoltorio y sus consecuencias de cartones, cajas, papeles regalos, etcétera, también dañan a la atmósfera por la acumulación de basura en vertederos y similares. Evitar consumir en estas fechas es prácticamente imposible, pero desde la ecología política creemos que podemos hacerlo de un modo razonable, sensato, responsable, sostenible y solidario, resaltando así los valores que deberían de ser los verdaderamente importantes en estas fechas navideñas. Todo lo dicho se puede aplicar también a las luces de Navidad. Se trata de una tradición que nos puede parecer más o menos grata y asumible, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la sostenibilidad no nos parece demasiado razonable. En primer lugar, destinar una partida presupuestaria pública, por pequeña que sea, y en nuestro caso se trata nada menos que de 34.800 euros, a una actividad que tiene como objetivo incentivar el consumo navideño, es un gesto que atenta contra la sensibilidad social. En Guipúzcoa, según una encuesta de pobreza y exclusión social, hay casi 160.000 personas, en un alto porcentaje con rostro de mujer y niños a su cargo, que atraviesan serias dificultades para llegar a fin de mes. Somos conscientes que con esas partidas presupuestarias no se va a solucionar el problema de la pobreza en el mundo, pero sí sería un gesto generoso asociar ese gasto navideño a algún tipo de actividad que tuviese en cuenta a los más desfavorecidos. En Éibar, por poner un ejemplo, los sin techo tienen derecho una vez al año solamente al bono comida y también una vez al año a un ticket de viaje para una de las capitales de Euskadi que ofrecen acogida en sus correspondientes aterpes. 255 en total en Euskal Herria y ninguno en nuestra comarca de Debabarrera. Quizás se pudiera habilitar un porcentaje de esa partida para poder ofrecer al menos durante esos meses invernales una ayuda especial a los desheredados. Por otra parte, mientras en los últimos años la sociedad se ha ido concienciando sobre la importancia del ahorro energético, los gobiernos de los llamados países desarrollados promueven una sociedad de bienestar de la que resulta un consumo energético exagerado. Las encuestas indican que, por ejemplo, la mitad de los hogares de Guipúzcoa manifiestan que han tenido en cuenta la etiqueta energética a la hora de comprar un electrodoméstico. Un 15% dice que tiene instalado en su vivienda algún elemento con el fin de ahorrar luz y, según la encuesta de medio ambiente realizada por Eustat en 2008, más de las 3/4 partes de la población guipuzcoana mayor de 16 años se muestra muy preocupada por el medio ambiente, apoyando la adopción de medidas a favor de este. Sin embargo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía señala que el alumbrado público en España consume 4.700 megavatios hora por año, responsable de la emisión de la atmósfera de 4.250.000 toneladas anuales de CO2 y estima que la capacidad de ahorro de este sector podría ser de un 20%, lo que significaría reducir las emisiones en unos 850.000 toneladas de CO2 por año. Por término medio, el gasto energético de alumbrado público representa a escala municipal aproximadamente el 50% del gasto energético total. Todos sabemos que la producción eléctrica que tiene que suplir esa demanda excesiva causa problemas ambientales como el efecto invernadero, el calentamiento global o la lluvia ácida. Pero hay otra forma de contaminación ambiental consecuencia directa del uso excesivo e irresponsable de la energía eléctrica en el alumbrado de exteriores, de las que somos mucho más conscientes. Menos conscientes, la contaminación lumínica, y aunque pasa más desapercibida para la sociedad, es sabido que tiene efectos nocivos sobre la flora y fauna nocturna en general.
En definitiva, el exceso de luz no es un signo de desarrollo económico y riqueza como se interpretaba hasta hace poco, porque un consumo irracional repercute negativamente en lo social, económico y ecológico. Reducir ese exceso de iluminación navideña de las calles bien podría ser una de esas medidas de ahorro energético y a favor de la sostenibilidad. Lo cierto es que frente al cambio climático estos pequeños gestos suman y ayudan a concienciar a la población. Por todo ello, el Grupo Irabazzi presenta la siguiente moción. Rebajar en un 15% la partida destinada a iluminación navideña, destinándola al mayor número de bono comida caliente y proveer de un lugar de refugio a los transeúntes. Retrasar el encendido hasta fechas más próximas a la Navidad y no desde finales de noviembre. Promover una campaña en los comercios de reducir los embalajes innecesarios y tratar de disminuir el volumen de residuos de forma que nuestras calles no se asemejen a vertederos de basura por la acumulación abrumadora de cartón y similares. Proponer a los comerciantes un concurso de decoración navideña con elementos reciclados, cuyo jurado sean los propios vecinos, de forma que se favorezca el consumo responsable local y del pequeño comercio. ¿Intervenciones? Gabón. Quería decir lo primero de todo que queda un poco trasnochada por el tema de la conciliación familiar, porque esto yo lo quise hacer precisamente cuando todavía estábamos a tiempo de tomar medidas de cara a la Navidad. Era el tema sobre todo de la disminución de la partida y también el tema de la decoración navideña posible en cuanto a concurso de cosas recicladas o con capacidad por lo menos de una segunda vida después de haberlas trabajado creativamente. Esto por una parte. Luego, por otra, también nosotros, Irabazzi, ya hicimos en su día, el 19 de mayo, otra moción que no llegó a pleno, pero era frenar el cambio climático y proteger Eibar, que tampoco tuvo mucho éxito. Es decir, a pesar de todas las consignas que nos están llegando desde el Acuerdo de París, la estrategia del cambio climático Clima 2050 del Gobierno vasco, la estrategia energética de Euskadi 2030, todas estas, ahora todavía hace 2 semanas Bonn, con todos los intentos de que seamos conscientes de que nuestro planeta tiene su límite y no tenemos ningún empeño en realmente frenar este desenfreno terrible de la energía que vamos dilapidando sin ninguna necesidad. Entonces, yo quería realmente, el tema queda un poquito más trasnochado, repito, pero sí que, aún así, yo creo que podemos tener en el Ayuntamiento una conciencia de que, por ejemplo, las luces, todas las del Ayuntamiento y todos los días, están todas las tardes completamente iluminado todo el Ayuntamiento. A mí me toca venir alguna tarde y me sorprende que absolutamente todo el Ayuntamiento está encendido hasta, creo que son 9:30 o 10 de la noche. Y quería otra cosa también que no ha podido seguir adelante, pero creo que hubiera sido interesante en cuanto a sensibilización de nuestra gente joven. El programa 50-50 de ECO, que no es ECO, por si acaso lo digo, donde hay una sensibilización especial a toda la población estudiantil, además de que los centros se benefician del 50% de ese ahorro energético y el Ayuntamiento participaría también del otro 50%. Por otra parte, yo creo que unas Navidades que no tienen en cuenta a los que peor se lo pasan, me parece que tienen muy poco de lo que puede ser lo que en su entraña lleva la Navidad, que es ser un poco más humanos con los que no tienen nada frente a nosotros, que hemos tenido la suerte de tener demasiado. ¿Más intervenciones? Bueno, como queráis. Ay, perdón. Vale. Bueno, nosotros en este punto adelantamos nuestro voto, esta va a ser abstención. Y nosotros en esta moción sí que vemos que se mezclan muchas cuestiones de diferente índole y entendemos que no se debiera mezclar. Y voy a analizar por puntos. Bueno, por un lado,
que se rebaje la partida destinada a iluminación navideña, destinándola a mayor número de bonos de bono comida y a proveer lugar de refugio a los transeúntes. El ahorro que se está planteando, según el importe de la moción, estaríamos hablando de alrededor de 5.000 euros, y se señala que se amplíe para pagar bonos. Desde Euzko Alderdi Jeltzalea, nosotros en el presupuesto del 2016 presentamos una enmienda bono transeúntes de 3.500 euros, que fue aceptada por el Partido Socialista. En esa era, como se dice en la moción, se tiene derecho a por persona y año a una comida. A día de hoy es una partida que todavía no se ha gastado, porque tampoco con 8 euros que tú gastas por persona, fíjate qué cantidad de transeúntes tiene que haber, y bueno, pues no ha sido necesario. Pero en cualquier caso estoy convencida que si de esa partida pues hubiera que ampliarla, o pues estoy convencida que ninguno de los que estamos aquí giraríamos la cabeza al otro lado, como no puede ser de otra manera, ¿no? En cuanto al refugio, bueno, pues eso hablaremos más adelante. En cuanto a retrasar el encendido, Berandu, ya están encendidas, ya están, Cale, ya están. Y este punto, digamos, el tema de las luces es un punto que afecta, como yo dije en su momento, es un tema que afecta al plano emocional. Es decir, a mí personalmente no es una cosa que me llame la atención, pero no dejo de reconocer que esto trasciende del aspecto ideológico, ¿no? Y lo que hay que hacer, además, es una cuestión que está totalmente ligada al ámbito comercial, y por eso yo creo que debatirlo aquí no es el foro unilateralmente para decidir, sino que yo creo que habría que ponerse de acuerdo tanto con el sector comercial como con el sector hostelero dentro de Eibar Centro Comercial Abierto, ¿no? Y reducir embalajes, concurso de decoración, pues nos parece correcto, pues bien, sí, o sea, todo lo que sea reducir residuos, bienvenido sea, pero es que en este momento no es el momento, habría que trabajarlo más, y se me antojaba, cuando estaba preparando el speech de la moción, que igual se podría plantear en la comisión de residuos, de cara al año que viene, pues cómo se puede hacer, o hacer una campaña especial, o bueno, pues eso, pero con tiempo. Y por otro lado, lo mismo en el concurso de decoración, ¿no? Nos parece una buena idea, pero igual, pues eso, pues yo creo que requiere de un poco más de trabajo, de un poco más de elaboración, y que igual el foro adecuado es la comisión de residuos, donde podemos colaborar todos, pero en cualquier caso se mezclan demasiadas cuestiones, política social, cuestiones más, digamos, un poco más frívolas, si me permite la expresión. Y de paso voy a aprovechar una reivindicación que nos han dicho en la calle, y voy a aprovechar que ya que las luces de Navidad están encendidas, que no se apaguen ni el día de Nochebuena ni el día de Navidad. No se apagan, no se apagan, están toda la noche. Pues fíjate, la gente cree que no está. Fíjate, que en Nochebuena y en Nochevieja se quedan las 2 noches. Pues nada, por retiro, me he equivocado. Bueno, que nuestro voto va a ser el de abstención. Es que como la gente está preguntando y pidiendo, pues entonces no llega. Yo, al principio, por aclarar, nosotros creemos que ya estaba trasnochada la moción sin conciliación familiar, ¿eh? Ya la subvención estaba abonada y las luces en algún barrio estaban ya montadas. Y, sinceramente, también, al hilo de lo que decía Elena, nos despista mucho esta moción, porque creemos que se mezclan muchos conceptos y no sabíamos muy bien por dónde tirar. Nosotros también, EH Bildu lleva ya años en la negociación de presupuestos realizando enmiendas, y solemos quitar todo el dinero de la subvención de las luces de Navidad, porque creemos que se podría utilizar para otras cosas pues que consideramos más prioritarias. Ahora nos tocará otra vez hacer presupuestos, y hacemos enmiendas parciales, ya veremos, haremos lo mismo. Entendemos también que si la subvención desaparece, Eibar Centro Comercial Abierto seguirá poniendo las luces, solo que sufragadas totalmente por ellos. Y poco más podría incidir el Ayuntamiento. Creemos también que podría hacer un trabajo de sensibilización con ECCA, una labor de convencimiento, de fomentar otro tipo de Navidad, otro tipo de consumo más sosegado, no el desenfrenado que se estila, y que hay un montón de municipios que hacen otro tipo de actividades, como bien dice en la moción, utilizar elementos reciclados, etcétera, etcétera, con lo que podríamos estar de acuerdo.
Pero, por otra parte, el mezclar acciones de eficiencia energética con temas de acción social, entre comillas, tampoco lo vemos, porque se plantea nada más utilizar 5.000 euros para eso. Entonces, nos parece más cercano a la caridad o la beneficencia que a la verdadera acción social. Y por eso nuestro voto también será abstención. Bueno, yo creo que coincidimos más o menos en los discursos, pero si todos nos abstenemos, la moción sale, con lo cual alguien tiene que votar en contra. Y nosotros pues, nos arrogamos la responsabilidad de votar en contra porque entendemos que la moción no debe salir. Creo que las reflexiones que habéis hecho todos han ido en esa línea de un montón de datos para que no tenerla en cuenta, pues si todos nos abstenemos, sale. Entonces, entendemos que la moción no debe salir y diré nuestros motivos. Y bueno, creo que en octubre también ya era tarde, Bajo mi punto de vista, una moción de este tipo en octubre es tarde. En primer lugar, porque hay una primera propuesta que tiene un efecto presupuestario y una serie de compromisos adquiridos en convenios firmados y, por tanto, no los podemos alterar de manera unilateral porque nos dé la gana. Y, por tanto, nosotros tenemos un convenio con Eibar Centro Comercial Abierto en el 2017 con una serie de características que está firmado y tiene un reflejo presupuestario que tenemos la obligación de cumplir. Otra cosa es que en el debate de presupuestos efectivamente decidamos este ayuntamiento que a Eibar CCA no se le da, o a la asociación de comerciantes no se le da una subvención para colocar luces de Navidad. Yo discrepo con Gorka sobre que seguirían colocando luces. Bueno, no lo sé. Estamos hablando de una cantidad importante. Creemos que tiene un efecto social muy importante, social y económico muy importante en las ciudades. Recuerdo en una época de crisis que hubo ciudades que quitaron luces de Navidad, otros propusieron quitar y luego no quitaron. Es decir, hubo muchos movimientos en ese sentido y desde luego nosotros siempre hemos intentado mantener el tema de las luces de Navidad en la medida de lo posible porque creemos que merece la pena el esfuerzo que supone para la reversión que tiene el impacto en la ciudad. Otros dirán que sin luces seguramente el impacto será el mismo, tengo mis dudas. Lo de retrasar el encendido o no, en fin, no sé, yo creo que se recibirá más un tema de concienciación, pues un tema de sostenibilidad. Cada día las luces encendidas cuesta 35 euros, todas las luces, en consumo. Bueno, ¿cuántos días lo retrasamos? ¿Una semana? ¿Nos ahorramos 210 euros o 250 euros? Bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa. Nosotros creemos que hacerlo en torno a San Andrés es buena fecha, porque entendemos también que es una fecha importante en la ciudad y bueno, pues otros la han encendido ya antes, otras ciudades hace tiempo que las tienen encendidas también, ¿no? Y el resto de cuestiones están muy vinculadas a propuestas o campañas que tenemos que hacerlas de manera bilateral con los comerciantes, con Eibar CCA, con la Asociación de Comerciantes, con todos aquellos que tengan algo que decir, tanto en el tema de reciclaje como en el tema de concursos o no, sí o no. Y yo creo que habría que trasladar a esa mesa para que el año que viene, si se entiende que plantear un concurso de estas características puede ser interesante y los comerciantes y se comprometen a participar, porque ya podemos proponer concursos de 1000 cosas que si no participan, creo que tiene que haber esa complicidad, ¿no? Y por tanto sí que tanto la campaña de reciclaje, bien la comisión de residuos o bien la propia mancomunidad, hay que mirar en el tema de cómo se trabaja la concienciación para generar los mínimos residuos en Navidades. Y luego el tema del concurso, yo creo que de la mano de Eibar CCA se puede hacer una reflexión si merece la pena o no hacer el concurso. Y por tanto, entendiendo en primer lugar que se está haciendo una propuesta que nos hace incumplir un convenio que tenemos firmado, ya solamente por eso nosotros votaríamos en contra. Pero creo que en la reflexión más o menos todos podemos coincidir. Bueno, a mí no me salen los números en ese caso. Si son 34 euros al día, 35 es lo mismo, incluso con 2 meses son 2.050 euros. Y entonces, ¿para qué se necesitan 34.800 y, según los comerciantes, 57.579? Claro, una cosa es el consumo eléctrico de cosas, el alquiler de los adornos. Bien, de acuerdo. Lo que vale 50.000 euros es la colocación y los adornos. Yo estoy hablando del consumo eléctrico. El consumo eléctrico, el tiempo que está encendido son en torno a 1.500 euros, lo que es el consumo eléctrico. Yo he hablado de consumo. Pues no entonces... es decir, colocar los adornos y todo eso, yo creo que nos cuesta lo mismo. Si están colocados para el 27 de noviembre, están colocados para el 8 de diciembre. Nos va a costar lo mismo. Es decir, es colocarlos o no colocarlos. El coste de colocación, de alquiler, de gestión de lo que son los adornos navideños tiene ese coste. Yo lo que he dicho, el adelantar o atrasar el encendido supone un ahorro en consumo. Y el consumo, lo que estoy diciendo, que tiene un consumo de en torno a 35 euros al día.
Si lo tratamos una semana nos ahorramos 250 euros. Bueno, se puede valorar. Yo creo que el ahorro no merece la pena en tanto en cuanto yo creo que el poder encender en torno a San Andrés para Eibar está bien. Eso es opinable. Pero el coste ese que tú hablas es el de todo lo que es el alumbrado navideño, alquiler de adornos, de la colocación, la retirada y todo eso. No, y por corregir un poco a Gorka, en octubre no estaban colocados los adornos. O le quiero por lo menos aclarar, que dices que ya para entonces ya estaban colocados. En octubre no. Yo no vi ninguno, pero puede ser que en algún barrio sí. Votaríamos la moción presentada por Irabas en relación a las luces de Navidad y cambio climático. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Un voto afirmativo, 10 votos negativos, 9 abstenciones. Bueno, punto sexto. Se recoge el mismo enunciado que iba al anterior pleno. Moción de Eibar COE a JPNV sobre la declaración de ruina económica de los edificios 1 y 13 en la calle Arregüeta y la promoción de la rehabilitación de los barrios. Bueno, en efecto, el grupo EAJPNV presentó una moción el 20 de octubre. Posteriormente, hubo una moción alternativa del grupo PS Euskadiko Ezkerra del 27 de octubre y el 24 de noviembre se ha suscrito una moción transaccional por todos los grupos políticos, que es de la que se dará lectura. Dice, los grupos municipales abajo firmantes presentan la siguiente moción transaccional sobre la presentada por el grupo Eibar COE a JPNV sobre declarar los números 11 y 13 en ruina económica y el impulso de la regeneración de los barrios. Propuesta de acuerdo. El Pleno Municipal de Eibar da prioridad a las actuaciones que a consecuencia de la crisis están sin desarrollar en el Plan General de Ordenación de Eibar. 2. El Gobierno municipal culminará los trabajos ya iniciados para la contratación del estudio de la evaluación del Plan General y procederá a su contratación antes de terminar el año 2017. Posteriormente presentará los resultados de dicho estudio a la Comisión Asesora de Urbanismo. 3. Una vez que la Comisión Asesora de Urbanismo haya dado su conformidad a dicha evaluación, el Grupo de Gobierno contratará los trabajos de revisión del Plan General en el año 2018. Para ello, adquiere el compromiso de crear una partida especial en los presupuestos de dicho ejercicio y también el compromiso de planificar créditos de compromiso en los presupuestos en los próximos ejercicios. 4. El nuevo Plan General de Urbanismo será coherente con las conclusiones del Plan Estratégico. 5. El Pleno Municipal adquiere el compromiso de facilitar la contratación del nuevo Plan General amparando las medidas que se han de adoptar para garantizar el presupuesto que permita su ejecución. 6. El nuevo Plan General pondrá un esmero especial en los ámbitos que no están desarrollados con el fin de ofrecerles viabilidad y tal y como se ha hecho en los barrios de Moguel, Chonta o Amaña, buscará la complicidad de los habitantes y de su compromiso, la participación de los promotores privados y la implicación técnica y económica de las instituciones supramunicipales. 7. El Pleno Municipal solicita al equipo de Gobierno que el Departamento de Urbanismo tenga entre sus prioridades la declaración de ruina económica de los números 11 y 13 de Arregüeta. ¿Intervenciones? Arregüeta 11 eta 13an segurazki ez da Gabonetako argirik egongo. Ez bertako dendarixen jarrita eta segurazki udalak jarrita ez da. Eta gainera bastante arduragabekeri handia izango zen eraikin horretatik zintzilikatzea Gabonetako argi batzuk. Guk mozio hau aurkeztu genduan kezkatzen gaitxulako egoeratan dauzen bi eraikin horrek. Gero kasualidadia, mozio aurkeztuta zeuala gertatu da, danok ikusi ahal izan dugunez bertatik pasatzen gara, nok behintzat eskaparatia apurtu zutela.
eta ikusi genuen eraikina zelan zegoen barrutikan, albokua are okerra dago, lehengo pixuko lehiotikan, kaletikan barrura begiratuta zerua ikusten da. Gero esango dute Eibar satarra darate zeru ez dela ikusten, baina Arragoetan ikusten da, etxe barrutikan gainera. Para nosotros casi es una victoria agria, porque para poder llegar a una transaccional, también gracias a las necesidades de conciliación, el pleno anterior quedó encima de la mesa y todos vimos como parte positiva que por lo menos nos dábamos un mes de plazo para intentar llegar a un acuerdo, y nosotros hemos tenido que aceptar íntegramente la propuesta de Bildu, que en ese caso era pequeña y que no había problema, pero íntegramente lo que decía el Partido Socialista, porque en la propuesta que le hicimos nos dijeron que ni por el forro. Y nosotros hemos aceptado íntegramente la propuesta del Partido Socialista y únicamente hemos pedido que de 3 puntos que estábamos planteando en la moción original se mantuviera una, porque si no se mantenía esa, se desvirtuaba completamente el motivo por el que presentábamos la moción, que era que nos preocupa el estado de esos 2 edificios. Y por fin, sí quiero agradecer el talante mostrado en esta segunda fase, aceptando ese punto. Lo quiero agradecer porque con la interlocutora anterior el mes pasado no fue posible y ahora lo ha sido, y lo agradezco y me congratulo por ello. Nosotros lo que pedimos es que se haga un expediente de declaración de ruina, lo cual fue ya comprometido por los responsables del Departamento de Urbanismo, tanto técnica como políticamente. Creo que incluso en este mismo pleno, cuando hubo un incendio aquel marzo que todos recordamos, y que también se dijo que no había ningún riesgo, pero luego saltaron todas las alarmas cuando hubo desprendimientos. Y se han introducido una serie de cuestiones que nos llaman la atención y con las cuales, pues bueno, aceptamos, como dirían algunos, aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí, aceptamos pulpo como animal de compañía. Hay más cuestiones que la crisis económica que han podido impedir el desarrollo de algunos ámbitos. Nosotros por eso teníamos interés en que se estudiara la viabilidad de la operación que se plantea en Arragoeta, por si acaso tal vez la solución pasa por cambiarla, por modificarla. No hay más que ver algunas operaciones bastante grandes que se han hecho en Eibar en los últimos años, y da la casualidad que ahí no parece que haya muchos movimientos, ¿no? Y luego hay cuestiones en la forma en la que se redacta la moción, que tampoco quiero abrir un debate sobre ello, pero yo no creo que el Pleno del Ayuntamiento de Eibar tenga que aprobar un punto en el que dice que el Gobierno municipal hará algo. En este caso, culminará los trabajos ya iniciados. Entiendo que en todo caso es el Pleno insta, pero bueno, son cuestiones de redacción que como no se aceptaron tampoco les quiero dar más importancia, pero sí le damos importancia, por ejemplo, al 4.º punto, que dice que hirigintza plan orokor berria plan estrategikoaren ondorioekin lerratuta joango da. Hala izan dadila, baina plan estrategikoa noizbait onartu beharko da udalbatzar honek bebai. Noizbait onartu beharko dau udalbatzar honek Eibarko plan estrategikoa. 2016ko akordioa, aurrekontu akordioa Alderdi Sozialista eta Euskal Alderdi Jeltzalean artean. Guretzako, naiz eta diru kantidadia txikisa zan, 20.000 euro zian, adostu genduana, guk hasieratik esan genuen guretzako zala zuzenketa importantienetako bat. Bulego bat plan estrategikoa martxan jartzeko. Eta gainera, interpretazioa, aurreko oindala bi pleno bebai alkati ere esan nion, interpretazioa bere esku, baina nahi genuna esan artikulatu modu bat plan estrategiko hori betetzen juteko. Ez dugu ikusten inongo modurik udal honetan. Eta gero, beste gauza batzuk bebai dauz deigarriak eitzen dianak, ez? Eta 5. puntu horretan adibidez, udal batzarrak konpromisua hartzen du beharrezko aurrekontu aldaketak eta egiteko, eta ezakitor planteatzen dan gol bat sartzia, gero dano konpromisua hartuta eukitzeko adibidez udal aurrekontua onartzeko, 2018koa. Ze beste trampa batzuk bizi izan ditugu, udal honetan, bizi izan ditugu. Eta 6. puntuan bebai, hombre, llama la atención que se ponga como ejemplo de complicidad
con las personas residentes en un barrio el problema de Chonta, cuando aquí hay vecinos de Chonta que vienen a todos los plenos desde hace más de una década planteando los problemas que tienen en su barrio. No creo que Chonta sea el mejor ejemplo de regeneración para que lo cojamos en otro barrio. Ojalá dentro de unos años podamos decir que sí. Ojalá, ¿eh? Pero en este momento creemos que no. Aprovecho también para instar a la convocatoria próxima de la mesa de Chonta, de lo cual también de vez en cuando se habla, pero no acabamos de tener la convocatoria. Dicho todo esto, nosotros celebramos que se vaya a encargar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aunque mucho nos tememos que ahí también se pretenderá dar portazo a algunos proyectos que desde nuestro grupo defendemos, como es el nuevo cementerio en Altamira, por ejemplo, que está recogido en el actual Plan General de Ordenación Urbana, y se pretenda, eso sí, hay otros proyectos en los que sí hay mucho interés en agarrarnos firmemente al Plan General de Ordenación Urbana, proyectos que todos conocemos, ¿no? Dicho lo cual, insisto, que nosotros celebramos que por lo menos se le hinque el diente a la necesidad de derribar estos dos edificios en Arragüeta e instamos a la aprobación próxima del Plan Estratégico de Eibar. ¿Más intervenciones? Bueno, guk 2017 ez dugu aurrekonturako akordiorik lortu, baina gure emendakinetako bat basan plan generala berrikustia eta berrisa idaztia, orduan alde horretatikan, bueno, gu pozik gauz. PNU-an hasierako testutikan, bueno, hori lortu dugulako, gainera proposatu genduan, mozioari proposatu gentzan, plan general berrisa hitzeko, eta egin behar dugula lerratuta, ondiokan, onartu barik, dakaun Eibarko plan estrategikoakin, iruditze jako ezinbestekoa lan horren ondorizuak aintzat hartzia, eta mozio ondan be horretarako konpromisoa dau, plan generala oinarrituta egongo dala, edo behintzat lerratuta plan estrategikoan ondorizuekin, eta gero, aparte uste dugu be, plan generalak berak esango deskula zeintzuk izan behar diran lehentasunak, Eibarren aktuazioaren bat itxeko orduan. Bai espero dugu plan general hau, diagnostiko batein beharko da lehengo, edo hori ja badakigu enkargauta dagoela, bai espero dugu plan general hau itxeko orduan danon parte hartzia bermatzia. Ez dakigu ze prozesu mota dakasuen pentsauta, baina espero dugu parte hartzia bermatzia. ¿Más intervenciones? Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Aquí nadie obliga a nadie a hacer nada. Nos habéis obligado a aprobar esta moción y tal. Quiero decir, como que aceptamos pulpo cuando ya lo acompañan. Al final, cuando se transaccionan mociones, no es el reflejo de la opinión de uno, sino es el reflejo de la opinión de todos los que la firman. Y, lógicamente, en ese proceso seguramente todo el mundo se dejará pelos en la gatera y se dejará interpretaciones también. Bueno, pues cada uno interpretará a veces lo escrito de una u otra manera. A ver, yo, y en la siguiente Junta de Portavoces lo pondremos sobre la mesa de nuevo. Nosotros estamos utilizando el plan estratégico, y no son los demás. Porque yo, y de verdad, primero, yo pregunté si legalmente hay obligación de aprobar los planes estratégicos en los plenos. Se me ha dicho que no hay obligación legal. Otra cosa es que sea oportuno hacerlo. No digo que no. Yo creo que en 2 ocasiones, en la Junta de Portavoces, dimos el documento como un documento terminado ya. Y, por tanto, que cada uno lo podría gestionar como lo considere oportuno. Si alguien no le retrata, no lo utilizará para nada y utilizará otra serie de propuestas y de iniciativas. Pero a quien se sienta retratado en el mismo cogerá lo que le interese y lo promoverá, o si no le interesa otras partes, estará en contra de ellas. Y, por tanto, el documento ahí está, el documento es un documento que el Ayuntamiento lo ha dado por finiquitado, que hay que darle un refrendo legal, no es necesario, pero en la siguiente Junta de Portavoces, si mayoritariamente decidimos traerlo a la plena, yo lo traigo, no tengo ningún problema. Pero nosotros, desde luego, lo estamos utilizando ya. Lo estamos utilizando ya, el contenido del plan estratégico. Dicho esto, nadie quiere meter goles con los presupuestos, Nadie quiere meter goles con los presupuestos. Es más, yo no sé lo que dice la redacción, yo sí sé la idea que tengo. Vamos a hacer el diagnóstico, vamos a saber cuánto cuesta luego redactar un plan general, que serán muchos ceros, y lo que haremos será, a lo largo del 2018 ya, una propuesta de modificación de créditos con un compromiso plurianual. No lo vamos a meter ya en este documento del 2018 y como hemos acordado que lo vamos a aprobar, nos metéis esto y ya nos obligáis a tener que aprobar el documento. No. La idea es, a lo largo del 2018, conforme sepamos lo que cuesta y la planificación del tiempo que se necesitará para hacer un plan estratégico, no será ni 6 meses ni un año, sino será más, bastante más,
Se planificará y se hará una propuesta de un plurianual y este pleno lo aprobará o no. Y lo mismo, las consecuencias que tenga la revisión del plan general. Aquí nadie se quiere cargar nada de nadie. En fin, la ciudad decidirá, porque me imagino que en la elaboración del plan general, como lo hubo en la elaboración anterior, habrá procesos de intervención de la ciudadanía, se verá cuáles son proyectos mejores, cuáles peores, se harán sus estudios correspondientes técnicos de viabilidad económica, etcétera, y se traerá un documento al Pleno, y el Pleno decidirá. Y yo no sé si irá al cementerio en Altamira, seguirá allí, no seguirá, será más grande o será más pequeño, no tengo ni idea, porque no estoy prejuzgando lo que va a pasar. Tú ya consideras que lo vamos a aprovechar para quitarlo del medio. Habrá gente que propondrá quitarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero en ese sentido luego será la mayoría del Pleno la que decidirá, dentro de un proceso de elaboración de un documento, pero desde luego la revisión del plan general no tiene como objetivo quitar cosas de unos, para más de unos, es decir, no sé por qué, no me acuerdo yo si fue el PNV el que propuso el cementerio de Altamira en Altamira, en la elaboración del plan, no me acuerdo, no tengo ni idea. O sea, que es un proyecto de ciudad, porque el Pleno Municipal así lo aprobó. Luego cada uno toma prioridades en su estrategia de propuestas de gestión de la ciudad en unos u otros ámbitos. Pero en ningún caso esto es un camino para intentar hacer nada en contra de nadie. Se va a revisar el plan general, será un proceso largo, el anterior creo que tardamos, no sé si fueron 4 o 5 años en hacerlo, ya veremos, y por tanto ahí se verá qué proyectos de ciudad, lógicamente, con coherencia con el plan estratégico, lógicamente, entendemos que va a tener esa coherencia, porque también el plan estratégico tuvo un proceso de participación de la ciudadanía y me imagino que las cuestiones urbanísticas que se reflejan en el plan general, pues bueno, ayudarán a desarrollar el plan estratégico. Y en cuanto a dar la vuelta, pues bueno, lo que hay que hacer es poner en marcha los informes técnicos para ver si hay ruina o no, porque estamos dando por hecho que hay ruina, el informe técnico lo dirá. Y económica, además. No sé, ruina inminente no hay, o sea, eso estamos tranquilos, hay que ser ruina económica y luego la propiedad tendrá que decidir. Empezando por aclarar lo de Altamira para que no se me pase, yo no recuerdo quién propuso que el cementerio estuviera en Altamira cuando se redactó el plan general. Lo que sí puedo decirte es que el cementerio de Altamira estaba ya en los acuerdos de gobierno de 1987 entre el Partido Nacionalista y el Partido Socialista y que ha sido sistemáticamente incumplido y que estando recogido en el plan general posteriormente ha sido una piedra en el camino para posibilitar acuerdos entre estas dos formaciones. Estando recogido en el plan general y sin que por parte del Partido Socialista en ningún momento se haya promovido una modificación de ese plan. Lo digo porque tiene su importancia, porque cuando hablamos de otra serie de proyectos, como por ejemplo la posibilidad de expropiación del convento de Santa Inés, se dice que el plan general dice una cosa y que entonces se pone encima de la mesa. Bueno, igual hay que abrir en la Comisión de Urbanismo una reflexión sobre la posibilidad de modificar el plan general, pero no, eso no interesa. Pero en otros casos sí, en otros casos sí. Luego, es que el alcalde tiene toda la razón del mundo cuando dice que para llegar a un acuerdo todos tienen que dejarse pelos en la gatera. La pregunta es, ¿qué pelos te has dejado tú en la gatera? Porque yo sí te puedo decir cuáles nos hemos dejado nosotros. Nosotros de 3 puntos, 2 enteros. Y el tercero, modificación en la redacción. Nosotros nos hemos dejado esos. Hemos aceptado íntegramente las vuestras, porque es que si no, no había manera. No había manera. El plan es... Hemos tenido que renunciar para posibilitar. ¿Por qué? Porque si no, ibais a sacar una propuesta con otro grupo municipal y no ibais a recoger... Ibais a desvirtuar la moción no recogiendo que había que derribar a Aragüeta 1113. Eso es lo que iba a ocurrir. Por eso hemos aceptado todo lo demás. El plan estratégico. Si hay que aprobarlo o no por parte del Pleno. Me llama la atención que es una cosa que no se discute con otra serie de planes estratégicos. Recordaréis hace un año el plan de euskera o el plan estratégico de igualdad. No se discute que eso requiere de la aprobación por parte del Pleno. El plan estratégico de la ciudad parece que hay que hablar sobre si hay que traer o no a Pleno. Lo dice el reglamento municipal, pero si ya lo dijimos en otro Pleno. El reglamento dice que los planes estratégicos los aprueba el Pleno. Consulté con secretaría, no me lo inventé.
No, yo tampoco. Yo el reglamento no sueño con él, lo leo de vez en cuando. El reglamento dice que los planes estratégicos los aprueba el ayuntamiento y, por tanto, entendemos y defendemos que el plan estratégico de la ciudad de Eibar, que encima servirá de base para la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, lo tiene que aprobar este pleno. Y para nosotros es una guía de actuación. Por ejemplo, reto primero, una ciudad en tránsito ecológico. Objetivos específicos, marca varios, uno de ellos, primar la regeneración integrada de barrios, haciendo especial hincapié en la parte este de la ciudad, Barrena, Urquizu, Arragueta y Chonta. A ver si sirve de referencia o no para presentar esta moción. Subproyectos, 1.3, renovación del parque residencial bajo criterios de sostenibilidad. Y dentro de eso tiene una línea de actuación, tiene varias, pero una de ellas es, la primera de hecho, es elaboración de un programa de renovación integral de barrios. Y en la propuesta que plantea el plan estratégico, final del todo, última frase, un espacio urbano que se señala como prioritario es la zona este de la ciudad, Barrena, Urquizu, Arragueta, Chonta y Errecachu, y establece plazos, 2016 y 2017. A ver si está siendo la guía de actuación o no, porque estamos acabando el 2017, planteamos hacer un programa de regeneración de los barrios este de la ciudad y es una piedra en el camino para llegar a un acuerdo con este gobierno municipal. Si realmente fuera la guía de actuación de este ayuntamiento, no solamente no sería un problema, sino que estaría ya hecho. Estaría ya hecho, página 24 del plan estratégico, para encontrarlo más fácil. Y, por tanto, aquí lo que está ocurriendo en esta ciudad, y es algo que yo creo que la mayoría de las personas que viven en esta ciudad pueden dar fe de ello, es que hay un desequilibrio inversor entre diferentes zonas de la ciudad, y concretamente entre la zona este y la zona oeste. Los propios redactores del plan estratégico de Eibar lo han recogido así, y están reclamando un esfuerzo inversor en la zona este de la ciudad. Por eso lo planteábamos, porque lo dice el plan estratégico, que no nos hemos inventado nada. Dicho lo cual, esperamos que Arragueta y 11 y 13 se derriben cuanto antes, que el plan estratégico se apruebe cuanto antes y que sea de verdad una guía de actuación para este ayuntamiento. ¿Más intervenciones? Bueno, votaríamos este punto en el cual estamos todos de acuerdo, pero es curioso que siempre se echa la culpa al equipo de gobierno y a veces conseguís pactos con otros grupos. Quiero decir, yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? Es decir, no, es que si no sale porque vosotros, joder, será responsable que no habéis conseguido con nadie sumar lo suficiente para que vuestra moción salga. Es una responsabilidad compartida, ¿no? No, ninguna, pega ninguna. Es que parece que estamos obligando a que aprobéis esto. Bueno, somos libres. Bueno, votaríamos esta moción al Pleno. ¿Votos a favor? Punto séptimo. Moción de Podemos al Dugo sobre proceso participativo para la elección de emplazamiento de la nueva estación de autobuses. Bueno, aquí también hubo una primera moción presentada el 14 de noviembre por Podemos al Dugo. Luego hubo una moción alternativa presentada por el grupo EH Bildu. Y hay otra moción transaccional de 27 de noviembre, suscrita por Podemos al Dugo, que fue el proponente, Irabasi Ganemos e Eibarko EAJ-PNV. Luego entiendo que estarían vigentes esta. La de Bildu y la de la de Bildu y la transaccional. Voy a dar lectura a la transaccional, que dice lo siguiente. Podemos al Dugo Eibar y los grupos municipales Irabasi Ganemos Eibar y Eibarko EAJ-PNV presentan la siguiente moción transaccional a la presentada por Podemos al Dugo Eibar relativa a procesos participativos para la elección de emplazamiento de la nueva estación de autobuses. Propuesta de acuerdo.
El Pleno del Ayuntamiento de Eibar insta a realizar una verdadera y efectiva consulta a la ciudadanía sobre los proyectos existentes para la futura estación de autobuses, que será articulada desde dos perspectivas, telemática y presencialmente a toda la ciudadanía, con el siguiente proceso. 1. Estudio y presentación de todos los proyectos posibles sobre esta cuestión con sus pros y contras. 2. Consulta a toda la ciudadanía de Eibar que desea participar, ya que cualquier persona residente en Eibar es posible usuaria de este tipo de medio de transporte. Y la moción alternativa de H. Bildu dice lo siguiente. 2016an burututako inkestaren ondoriak abiapuntutzat hartuz, parte hartze prozesu bat egin dezala Eibarko udalak, autobus geltokiaren kokapena aztertzeko. Prozesu horretan azter daitezela kokapenaren aukera guztiak, aldeko zein kontrako alderdiak aztertuz, baita aukera guztien inbertsioen ekonomikoa ere. Prozesuari bukaera emateko konsulta herritar bat egin dezala, behin betiko kokapena erabakitzeko. Recuerdo a su vez que sobre el tema de la moción original emite un informe con fecha de 17 de noviembre al que me remito. Entiendo que el informe era sobre la moción original y ninguna de las dos concurre en las cuestiones relacionadas en el informe. Algunas sí, otras no, habría que volver a analizar. Ya, vale. Bueno, intervenciones. Porque esto lo han presentado ahora. Vale. En cualquier caso, después del debate se votaría primero la moción transaccional de Podemos, Irabas y PNV. En el caso de que saliera, decaería la de Bildu. En el caso de que no saliera, se votaría la de Bildu. ¿De acuerdo, no? Lehenengo eta behin, esan nahi neuke beste udal batzutan, udal araudiak hori albidetzen dabelako, udaletxean ez dauzen taldiak, berdin elkarte kulturalak, pertsonak edo baitza alderdixek, aukera aukitzen dutela, beren proposamenak defendatu alizateko, eta udal honetan ez dala posible. Ez da lehenengo aldia gertatzen zaiguna, gertatu zitzaigun bebai handirau elkartiak adibidez mozio bat orkestu zebanian, edo gertatu zitzaigun, beste hainbat, elkartekin gertatu zaigun gauza da, eta niri gustauko jatan jatorrizko mozioa orkestu daben taldiak, aurkezpena behintzat, egin alizatia, eta pentsatzen dute plenua bukatzen anean galdera eta erregudak eta gero orduan hitz egingo dutela, baina uste dut orain dagokigula proposamen hori entzutia. Hori esan da, eta txostenak txosten, guk euren asmoekin bat itzen dugu. Gauza jakina da, Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamen zehatz bat mahai gainean jartzen dabela, eta gure proposamena da estazioa intermodal bihurtzia, uste dugulako horrek aukera emoten dabela, benetan hiriaren transformazio bat bultzatzeko espazioaren konzepzioan aldetikan. Horrek trafikoa gutxitzen dabelako, horrek ez bakarrik kotxiena, baitxa autobusena bebai, eta horrekin batera parkaleku bat haundixain eskero, albidetzen dabelako oinezkuentzako espazioak sortzea. Hau da, 21. mendeko hiri baten konzepziora hurbiltzen lagunduko gaitxun proiektu bat. Alan da guztiz guk aitortu itzen dugu eta hasiera batetikan gainera, guk hori planteatzen dugula eta guk nahiko genukela teknikoki aztertu eta gero herritarren eskutikan erabakitza hartu. Guk badakigu proiektu hori mahai gainean jartziak ekartzen dabela, mahai gainean jartziak ez, baina bai erabakitziak ekartzen dabela herrixan eraldaketa handi bat eta hortaz herritarren konpromisoa bai behar da. Eta ulertzen dugu horrek zalantzak sortzen dituala eta ez bakarrik zalantzak beste batzuk baitxak kontra egongo diala bai. Proiektu estrategikoak aurrera eruateko oso zaila izaten da erabateko adostasuna lortzia, baina behintzat saiak eraitzen danean parte hartzean bitxartez proiektuak adosteko batzutan lortzen da. Eta hor dakagu eredu bat errebalekin. Jende askok parte hartu gabe,
lortu da proiektu bat, teorian behintzat, danok ados gauzena. Gero beste gauza bada obrak zelan kudeatzen dian, eta, eukiko dugu tartia horretaz hitz egiteko. Esan bezala guk azterlan teknikua eta parte hartze prozesua defendau itzen doguz. Kuriosua itzen zaiguna da, planteatu zanian inkesta bat eitxia, gainera zeter minotan ze galdetu behar zen Eibartar kopuruaren erdia galdetu zen, beste erdia kanpokua, hau da, azterlan kuantitatibo bat eitxeko behar diran parametruak zaindu gabe. Guk hori, eta egin zan proiektuak eta proposamenak aurkezteko aukerarik eman gabe, eta orduan guk saiakera baten genuen gutxienez aldeko eta kontrako gauzak gure proiektuanak herritarriri azaltzen. Eta circunstancias de la vida, era la concejala responsable de transparencia y de participación. Lo calificó hace casualidad un año como injerencias y como envenenar un proceso. El querer presentar a los ciudadanos cuál es el proyecto que tú quieres impulsar, con todos sus lados buenos y malos, porque también nos preocupamos, lo que pasa que no vinisteis a la presentación, pero ya nos preocupamos también de decir cuáles eran las pegas que nosotros mismos veíamos a nuestro proyecto. A nosotros nos gustaría que pudiéramos hacer un debate y una reflexión sana, entre los grupos políticos y de la mano de la ciudadanía que también creemos que quiere participar en esta decisión, tal como se hizo en otros procesos. Por eso nos congratula que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo con Podemos Aldugu, que no está en el ayuntamiento, y con el grupo municipal de Irabasi, aunque sí nos da pena que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en unas bases con los otros dos grupos municipales. Pero bueno, seguiremos impulsando el estudio, seguiremos impulsando la participación, porque creemos que Eibar necesita para su futuro una estación intermodal y que sea desde una base de la participación ciudadana. ¿Más intervenciones? Bueno, guretako be oso importantia da parte hartzia, eta oin modan dago, baina gure ustez moda bat baino gehiago politikan oinarriza izan behar da parte hartzia. Eta horregaitzik daro iago zurtiak parte hartzean inguruko proposamenak eitzen. Oin dala 4 edo 5 urte errebale inguruan parte hartze prozesu batin behar sala esan genduanean, dan hori iruditzen jakuen zorakeri bat, eta gero arrakasta ukize banean danok ospatu genduan parte hartze prozesu horren arrakasta. Gube uste dugu udaltaldiak ez diranek euki behar dabela aukera euren proposamenak defendatzeko, eta horregaitzik proposatu genduan igazko aurre kontuan parte hartze ordenantza bat sortzea, eta ondiokan hor dakau mai gainean pendiente, baina ezinbesteko iruditzen jaku horrekin aurrera eitxia, parte hartza ordenantza horrek ate asko zabalduko detzazelako herrizari. Baina beste alde batetik, 2016an gure emendakinetako bat izan bus geltoki izan inguruko parte hartze prozesu bat eitxia, galdaiketa bat inzan orduan, guk sakondu nahi genduan prozesu horretan, guk esan genduan galdeketa bat indogu, baina galdeketa hori gure ustez abia puntu bada parte hartze prozesu bat bururaino eruateko, eta hori esan genduan momentuan, baina ez genduan lortu horrekin aurrera eitxia, eta horretan gelditzu zan. Guke testu alternatibo bat aurkeztu dugu iruditzen jakulako orduan indako lana aintzat hartu behar dela. Orduan udalak diru bat inbertidu zeban, denbora bat inbertidu zeban, galdeketa bat egin zeban, 300 herritarren iritzi jaso zituen, 300 baino gehiago, ondorio batzuk badau zor, eta ados gauz autobus geltoki izan kokapenan inguruko parte hartze prozesu bat itxiakin jendia bilduta dauzen aukera guztiak aztertzeko, aldeko alderdizak eta kontrako alderdizak aztertzeko, eta baitza aukera bakoitzak behar da inbertsio ekonomikoa iruditzen jako oso importantia, baina iriste jaku eindako lanari balio bat emon behar jakola, eta horregaitzik pentsatzen dugu hori izan behar dela abia puntua. Gero parte hartze prozesu bat eitxia aldekoak eta kontrakoak aztertzeko eta galdeketa batekin bukatzia behin betiko lekua aukeratzeko horrekin bat gatoz, baina gure testu alternatiboa izan da iruditzen jakulako lan bat einda badauala eta abia puntua izan beharko litzakela. ¿Más intervenciones? Bueno. Hace no todavía 2 años y medio, casi 3, hubo unas elecciones municipales, cada partido presentó una serie de propuestas
Y el tema de la estación de autobuses fue un tema debatido en campaña y luego debatido posteriormente. Y bueno, cada partido tenía una propuesta concreta y algunos incluso no podían tener propuestas y podían interesarle terceras propuestas que podrían surgir. En el 2016 se decidió hacer un trabajo, cada uno lo podrá calificar como quiera, yo no lo voy a calificar, voy a decir un trabajo, para poder dilucidar cuál podría ser la mejor ubicación para la estación de autobuses. Ese trabajo dio un resultado. Algunos consideran que no es suficiente y que hay que seguir avanzando, nosotros consideramos que es suficiente y hay ya, nosotros estamos en una segunda fase, que si otros quieren seguir en la primera reflexión me parece muy bien, nosotros estamos en la segunda fase en la cual ya lo que estamos es valorando somos capaces de conocer la planificación del desarrollo urbanístico de la zona de Paseo San Andrés para intentar mejorar la estación actual. Ese es el punto en el que estamos nosotros. Dentro de año y medio volverá a dar elecciones, seguramente no se habrá avanzado nada y por tanto cada uno podrá volver a plantear temas relacionados con la estación de autobuses, pero nosotros estamos ya en esa fase y por tanto no apoyamos ninguna de las mociones. Bueno, hasiko naiz bildutik azkar baten, ze bati politikan sartu aurretikan indako rekorridua gaitxikan, batzutan min pixkat eitzen detza, olako arrotasunakin esatia guk, ez bildu bakarrikan proposauko basean bezala parte hartze prozesua. Gogoratu nahi dut bildu sortu aurretikan, baseola herritar mugimendu bat, parte hartze prozesu bat eskatzen zeban. Nik ez diote aitortzarik kenduko bilduri, seguro eurek proposatu zebela udal honetan eta euren ekimenez izango zala, baina bildu sortu aurretik be baseuan herritar mugimendu bat, eta ni bertan neuan bebai, horietako bandintzan, kasualidade horregaitxik ondo dakitx, tokau zitzaidalako defendatzia, baseola mugimendu bat hori eskatzen zebana. Eta gero txikikeri bat, baina nik ez dut uste galdeketa hori inbertsio bat izan zanik, gastu bat bai. Eta beste, igual hori bai izan zen inbertsioa, edo gastua, ez dakitz, baina bentsat proiektu bat zan ez galdeketa bat. Udal honek 50.000 euro baino gehiago gastau zitxun, aztertzeko estazio intermodal bat eitxia zitzainen. 50.000 euro baino gehiago. Eta gero zelako erreskerixiakin botatzen dira besten proposamenak zaborrera. Ze orduan egin zan, azterlan bat, beste erakundiekin elkarlana, hartu kontratau enpresia 50.000 eurotik gora, aztertzeko, gero kajoi baten geratzeko proiektu haura. Oindala 8 urte, ez horren beste. Eta gainera, deigarri seitzen da, 8 urtean zelako evoluzio eukidaben alderdi sozialistak, ze Maltzaga, Azitain, Errebal, Ardantza eta bueltego gainera. Herrixari tur guztia leku berian geratzeko, rotonda bati bueltak egongo bazinaten bezala. Baina azkenian buelta leku berera. Tartian, diru asko gaztauta. Tarte guzti horretan. Eta danok badakigu, inkesta hori egin aurretikan alderdi sozialistak argi zeukala zerrin bia zeban. Are gehiago, hori bebai, zailtasun bat izan zen akordioetara heldu izateko, eta gainera zuen konpromiso elektorala izan zen. Argita garbi zuen programan jasota, autobus geltokia ez zala mugituko egogainetik. Eta orduan, ez egon ez parte hartze prozesurik, ez galdeketarik, ez ezer zuen posizioa mugituko zebanik. Edo bestela, aitortuko zenuten zuen konpromiso elektorala hauztuengo zenutela. Eta hori, inungo momentuan ez dozuen, ontxe bertan zeukesta alkate jauna. Zeukesta, ontxe bertan. Y llama la atención, además, con qué facilidad se dice que llegaremos a las elecciones de 2019 estando la estación de autobuses como está. Hay que oír también a los que conducen los autobuses. Vienen autobuses cada vez más grandes, también sabemos eso, o si no, hablar un poquito con la gente de Irizar, y ya veremos los problemas que se van a encontrar. Por mucho que se cambien las dársenas de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda y de adelante para atrás, el espacio sigue siendo el mismo. Por mucho que se cambien las dársenas de un sitio a otro, el espacio es el mismo. El espacio físico de la calle es exactamente el mismo. Otra cosa es que saquen 2 metros de la nueva urbanización, 2 metros más van a crecer los autobuses, por lo menos, en los próximos meses, pocos años. Llama la atención que siendo un compromiso tan firme del Partido Socialista en las elecciones de 2015, ahora se diga que llegaremos a 2019 sin haber movido una piedra. A ver,
No, es que, perdona, por alusiones y te dejo, voy a ser muy breve. A ver, en ningún caso hemos dicho que no hemos movido ninguna piedra, ni mucho menos. Se ha hecho un proceso en el 2016 de reflexión y dices, y era un compromiso firme y no os habéis movido y hemos reflexionado sobre Reval, tú mismo lo has dicho, hemos reflexionado sobre Ardanza. Hemos llegado a la conclusión de que ante esas alternativas la mejor ubicación seguía siendo la de Gogain. Yo no conozco a nadie en Irizar, lo siento, no conozco. Y es normal que si preguntas a los autobuseros no entrarían en ningún pueblo. Los conductores no entrarían en ningún pueblo. Por ellos, oye, carretera y cuantas menos paradas, mejor. No entrarían en ningún pueblo. Por cierto, a mí no se me olvida una propuesta del PNV de la estación de autobuses en el edificio Obrera, No, si quieres hablamos de eso, hablamos también de lo que ocurre con los viales que están proyectados y cuáles son los planes que tiene el Partido Socialista con esos viales proyectados. Porque cuando se lanzan las cosas hay que contextualizar. Si quieres que hablemos de eso, hablaremos de eso. Pero no me da tiempo, porque ya he agotado los 2 turnos. Bueno, pentsatzen eban eztabaida parte hartze prozesuan inguruan zala, eta ez bakoitzak nun kokatu nahi da benan inguruan. Baina, bueno, Eindako, 2016an indako galdeketan inguran, 300 lagun baino gehi zaukartu zuen parte, erdisa ibartarrak, gutxienez 150 ibartarrei galdetu jakuen, nik uste dut erabaki haundi asko hartzen dira udal hontan, askoz be jende gutxi hori galdetuta edo inori galdetu barik. Orduan abia puntua nik uste dut izan beharko litzakela parte hartze prozesu baterako. Eta orduan bezan genduan gure ustez esala nahikoa eta parte hartze prozesua ondiokan inbarik edo amaitxu bari dauala. Eta gero, zuzenketa txiki bat eingo dut. Egiza da, aurreko legislaturan, udal taldietatik bakarra zan EH Bildu, edo Bildu garai horretan, parte hartze prozesua proposatzen zebana Errebalerako, gainontzeko guztiek zentro komertzial bat nahi zebelako. Vale, sí. Solamente indicar que después de ese estudio, que yo estaba un poquito como sospechosa de las formas que se había realizado todo, yo pedí en urbanismo tener un encuentro con los redactores y los que informaron e hicieron el estudio, y se me contestó que directamente no, que tendría que pasar a través de la, en aquel momento, concejala y también la arquitecta municipal, pero no se nos como podía conceder una entrevista sin más, o sea, un encuentro con los redactores. Bueno, votaríamos en primer lugar la moción transaccional a la de Podemos, presentada por Podemos, Irabasi, Ganemos y... Eso, la transaccional de EAJ-PNV, Irabasi y Podemos, presentada hoy mismo, el 27 de noviembre. Vale. ¿Votos a favor? ¿En contra? O sea, 6 votos afirmativos, 14 en contra. Al decaer la transaccional se votaría la alternativa presentada por Bildu. ¿Votos a favor? ¿Contra? O sea, que han sido 4 contra, ¿cuántos? Es que no sé lo que ha hecho María, es que es demasiado rápido. María, 16. No sé lo que ha hecho, también contra. María G, perdón, has votado en contra de la de Bildu, sí, 16. 4 votos afirmativos, 16 negativos. Con lo cual no queda aprobada ninguno. Siguiente punto. Punto octavo, moción de EH Bildu sobre solicitud a la Diputación Foral de Guipúzcoa de cesión de la Casa Ariel de la calle Estasiño. Bueno, aquí hay una moción presentada por el grupo EH Bildu el 16 de noviembre y posteriormente una moción alternativa presentada por el grupo EAJ-PNV del 27 de noviembre, de fecha de hoy. Bueno, voy a dar lectura a la moción presentada por EH Bildu. Dice: Eibarko Estasiño kalean dagoen Ariel etxea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetzakoa bada ere, Elizaren erabilerako lagata dago lagapen kontratu baten bitartez. Baina,
kontratu guri bertan bera gelditu daiteke. Lagaparen kontratuaren 7. klausulan azaltzen diren arrazoiengatik. 7.3 puntu. Esaten du. Herri erabilelako edo zerbizio publikoko arrazoiak agertuz gero, foru aldundiak epea amaitu baino lehen, amaitutzat jo dezake lagapena. Bestalde, gero eta familia gehiago joan behar dira Donostiara aldundiaren eta Jaurlaritzaren familia errekursoak erabiltzera. Kasu gehienetan, astean behin gainera. Eibar eta zonalde honetako familiei horrek dakarren eragozpenarekin. Eibarko EH Bildu udaltaldeak ondokoa planteatzen du Eibarko udaleko udalbatzan eztabaidatua eta onartua izan dadi. Eibarko udalbatzarrak ondorengo hau eskatzen du. Bat, Gipuzkoako foru aldundian Elizarekin duen Ariel Etxearen lagapen kontratuak etetea. Bi, Gipuzkoako foru aldundiko aurren babeseko eta gizarteratzeko zuzendaritza nagusiarei ondoko eskaera bideratzea. Ariel Etxean, Eibar eta Debabarrena Debagoienako harrera familian eta hauekin diharduten profesional eta familia biologikoen arteko elkarlanerako errekurso bezala erabiltzea. 3. Jaurlaritzako justizi sailari ere ondoko eskaera bideratzea. Eibar eta Debabarrena Debagoienako familia bananduentzako familia elkargune punto bezala erabiltzea. Y la moción del grupo EAJ-PNV. Bat, Eibarko udala harremanetan jar dadila Gipuzkoako foru aldundiko gizarte politika departamentuarekin. Debabarrena Debagoienako harrera familien eta horiekin diharduten profesionala eta familia biologikoen arteko elkarlanerako balizko baliabide beharrak aztertzeko eta hala badagokio Eibarren baliabide horiek ezartzeko dauden aukerak aztertzeko. 2. Eibarko udala harremanetan jar dadila Eusko Jaurlaritzako lan eta justizia sailarekin. Debabarrena Debagoienako familia bananduentzako familia elkargune puntua Eibarren ezartzeko balizko beharrak eta aukera aztertze aldera. Bueno, como en el caso anterior, se debatirá y luego se votará primero la moción de Bildu. En el caso de que decaiga, se votará la presentada por el PNV. En el caso de que se apruebe, decaerá la del PNV. ¿Intervenciones? Bai, bueno, mozino hau aurkeztean arrazoia oso simplea da. Maiatzean idatzi bat registratu gendun Ariel Etxean erabilera eskatzen, alkatiari bideratuta. Estaziño kalean. Casa de Arbitrios. Estaziño kalean. Euskotren eta Elisanen arteko etxetxo bat. Hori, mozinoa aurkeztean arrazoia erreza dela, alkatetzara bideratu gendun eskaera bat, nire personalki kontaktuak egin itxuan tekniko batzukin aldun dizan, baina ez dugu erantzun politikoarikan jaso, naizta interesa teknikoek adirazi zeben. Horregaitxik emondetza guan, mozino formia, behintzat, bai diputazioa eta bai Jaurlaritzako justizia sailera eskaera firmian heltzeko. Batetik, argitzen nahi dugu, Ariel Etxea, jendia gainera herritarrek petatzen dabe Elisa nadala edo Euskotren nadala, Ariel Etxea diputazio Gipuzkoako foru aldundizana da. Aldundizak Elisari daka lagapena egin da, baina Elisak ez detza demoten azkenen gurtietan erabilera jakinik.
Orduan, gu EH Bildu bezala ez gauz ados instituzio publiko batek Elizari inmueble bat lagatziakin, eta gainera ez badaka erabilera jakinik are gehiago. Y hemos constatado una necesidad nueva o que nos han hecho llegar varias familias de Eibar y que es la propia Diputación la que debería de responder y el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Son varias las familias que nos han hecho llegar esa necesidad. Muchos servicios sociales especializados, como ya sabéis algunos de los presentes, se ofrecen solamente en Donosti, con el inconveniente que supone para estas familias el trasladarse hasta allí en tiempo y dinero. Recordamos que son servicios los que planteamos que tienen que acudir las familias una vez por semana, incluso 2 veces por semana en algunos casos. Proponemos que Ariel Etxea sea Familia Zerbitzuen Etxea, un espacio donde se ofrezcan servicios sociales especializados relacionados con la familia. Por un lado, son varias las familias de acogida de Eibar y de Debabarrena que tienen que desplazarse semanalmente, en la mayoría de los casos hasta Donosti, para realizar la intervención con las familias biológicas correspondientes y con los profesionales de referencia. Por eso planteamos que Ariel Etxea sea una réplica o un reflejo del servicio de Etxegorria que se ofrece en Donosti. Y además también son muchas las familias separadas o divorciadas que tienen que acudir a la capital para poder encontrarse en un punto de encuentro familiar. Entonces creemos que también Ariel Etxea podría ofrecer ese servicio que no existe en esta zona. Por eso dirigimos también la moción, si se aprobase, al Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Ambos servicios, además, sabemos que están teniendo un debate de expansión en las dos instituciones. Creemos que tanto Gobierno vasco como Diputación está creyendo conveniente que se abra más allá de las capitales. Entonces queremos aprovechar la ocasión y que vayamos a reclamar que también se ofrezca el servicio de Eibar para Debabarrena y Debagoiena, si es necesario. ¿Más intervenciones? Arratsaldeon de nuevo. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la moción de Bildu, pues porque bueno, nos surgen muchísimas dudas y creemos que no llega a estar todo clara que debiera estar, ¿no? Primero, se habla del punto 7.3 que aparece en el contrato, tal y como aparece en la moción, y en ese punto 7.3 se está diciendo: la Diputación Foral de Guipúzcoa podrá resolver la cesión antes del vencimiento del plazo si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de uso o servicio público. ¿Cuáles son esas circunstancias sobrevenidas de uso o servicio público? Porque se está hablando todo, como se suele decir, en abstracto, en incontable, y lo que hay que poner son los números encima de la mesa. Por otro lado, estamos hablando, da la sensación, según se desprende de la moción, de bestalde gero eta familia gehiago joan behar dira Donostiara aldundiaren eta. Pero si estamos hablando, tal y como dice el contrato de cesión, de un pequeño edificio de 2 plantas sobre rasante que ocupa un solar de 66 metros cuadrados con una superficie construida total de 94 metros cuadrados, ¿cómo se pretende ahí establecer una serie de servicios que entiendo que debieran de hacerse con otra formalidad y en otras condiciones y en un espacio como Dios manda? A ver, no sé si voy a ver mucho. Por otro lado, dice Bildu que la casa de arbitrios no está siendo utilizada. Que yo sepa, sí está siendo utilizada, y está siendo utilizada en estos momentos por la revista Eibar. Está siendo está siendo utilizada. Sí, ya leo el convenio. Yo no sabemos cómo está. Está siendo utilizada. No va a ser Bildu, desde luego el Partido Nacionalista no va a ser quien apoye que deje de su actividad la revista Eibar en la casa de arbitrios. Por otro lado, yo entiendo que zapatero a tus zapatos, es decir, estamos hablando, por un lado, de una competencia que en este caso es el tema de las familias de acogida de la Diputación Foral. Por otro lado, estamos hablando de una competencia que es del Gobierno vasco, el tema de las familias separadas. Igual, en vez de poner los bueyes detrás del carro, hay que hacer al revés. Es decir, primero, que el municipio desarrolle e implemente lo que le corresponde implementar dentro de los servicios sociales, porque no nos podemos olvidar que estamos hablando de la atención primaria, porque Diputación Foral sería atención secundaria, y después, si en el devenir de ese desarrollo surge la necesidad,
plantéate y habla con la Diputación Foral o habla con el Gobierno vasco, pero no me pongas antes el carro de los bueyes. La moción habla de Debabarrena, de Debagoiena, de Eibar, pero ¿cuáles son las necesidades? Es que no hay ningún documento que diga cuáles son las necesidades. Y luego también habla de lo que iba a decir, de quitar a la revista Eibar, ni pensar. Porque, por otro lado, a ver, ¿alguien ha girado visita a ese espacio? ¿Alguien sabe cómo está? ¿Alguien sabe cómo está? ¿Quién lo gestionaría? ¿Hay que hacer obras? ¿Quién? Perdón, sí, la Diputación lo gestionaría, pero tendremos que ofrecer algo en condiciones, ¿no? Tú vas a ofrecer 60, no digo, dice la Diputación, 66 metros cuadrados. Sí, y luego, yo seguro que es para las familias de acogida, yo no sé si tienen que ir todas las semanas, 2 veces, no lo sé. En cualquier caso, entiendo que tiene que ser un topo para ellos el que tengan que ir. Pero, siendo esto así, que no lo discuto, ¿cuántos habitantes de Debabarrena, de Debagoiena, tienen que ir a Donostia, a Vitoria, a Irún o a Bilbao a hacer el carnet de identidad? Cada 10 años. ¿Cuántos? Y ahí sí que son muchos y muchos los que están preguntando. Y de paso, pues como hoy no ha aparecido el Pisuerga, sino que ha aparecido el Guadiana, voy a aprovechar que desde el fondo de mi corazón espero que el servicio del DNI se ponga más pronto que tarde en este ayuntamiento. En cualquier caso, tal y como he dicho al principio de mi intervención, nuestro voto va a ser en contra. Gorka. Sí, DNI, como ha dicho Ana Fran, cada 10 años. Estamos diciendo de servicios familiares que tienen que ir una vez por semana, incluso 2 veces por semana, varios familiares. ¿Vale? Pero para ti, pues bueno, no será importante. Cualquier déficit en la oferta de cualquier servicio público, cualquier servicio social, sea primaria o de secundaria, cualquier déficit en la oferta, lo anteponemos a ceder en uso a la Iglesia, que es así como está recogido en el contrato. Y lo sabes tú bien porque lo tienes ahí delante, a la Iglesia. Si sois favorables de ceder, como Dios manda, como has dicho, a la Iglesia, nosotros no. 6 servicios sociales, tanto especializados como de secundaria, que se dejan de ofrecer aquí, lo priorizamos antes de ceder un inmueble a la Iglesia. Gorka, igual si hubieses leído mejor la moción que hemos planteado nosotros decimos, si hay que estar, pues juraría que os lo habíamos pasado por mail. Bueno, ¿a espaldas? ¿Qué va? ¡Hala! Eso no se dice, Gorka, por el amor de Dios, a espaldas. Bueno, vale. No, sobre, pero en sobre cualquier... el fondo que se está haciendo de noche ya. Venga. Ya. No, en cualquier caso, nosotros sí que nos ponemos en el lugar de esas familias y entendemos que sí. Si nosotros no decimos que no haya que poner en Eibar, pero primero vamos a hacer las cosas bien. No sabemos de cuántas familias estamos hablando, no sabemos de cuáles son las necesidades reales. Una vez de que tengamos, ¿quién está diciendo? ¿Aquí alguien está diciendo que no se pongan en contacto con la Diputación? Si seguramente que la Diputación, si se detectan las necesidades, va a ser la primera que va a poner. ¿No estás diciendo tú que quieren expandir? Vale. Bueno, nosotros apoyamos que venga el DNI y que apoyamos que haya esos servicios aquí. Entonces, bueno, empecemos. A ver, déjame hablar, por favor. No he dicho, no, yo digo por lo que habéis dicho. Yo creo que la Diputación, y en este caso el Gobierno vasco, prestan una serie de servicios. Igual que el DNI es conveniente y eres acertado intentar acercarlo a Eibar, ¿por qué no vamos a intentar acercar esos servicios también a Eibar? Esa es la primera reflexión, ¿no? Si es posible, ¿por qué no lo vamos a intentar? Yo, la única... bueno, yo adelanto que nosotros vamos a votar a favor de la moción de Bildu porque a nosotros sí se nos ha presentado el PNV, nosotros sí la teníamos, pero sí que es verdad que lo que dice el Partido Nacionalista Vasco es algo que intrínsecamente viene en la moción de Bildu. Yo el único cambio que haría en la moción de Bildu es cambiar el orden de las cosas. Es decir, porque en la del PNV el déficit que bajo mi punto de vista tiene, nuestro punto de vista tiene, es que no hace una oferta de espacios. Dice, analizar y si eso venís. Y dice, sí, ¿a dónde? Bueno, aquí tenéis esto. Quiero decir, la Diputación tiene unos recursos aquí que son la Casa Ariel. Grande, pequeña, habrá que ver. Ojalá se les quede pequeño y tengan que buscar esa voluntad y necesiten otro espacio.
lo cual no sería buena noticia, pues ya que hay demasiados problemas sociales. Pero la de Bildu lo que dice es, entiendo yo, así lo hemos interpretado nosotros, es que hay esas necesidades, Diputación, Gobierno vasco, que yo me imagino que lo saben, o sea, los datos los tienen, y lo que le decimos, hay aquí un espacio vuestro, utilizarlo para esto. ¿Por qué no lo puedes utilizar? Porque lo tiene la Iglesia. Pero si hay un motivo social, lo puedes rescindir y lo utilizas. Es lo único que se le está diciendo a las instituciones. Lo hemos hecho de manera informal y ahora lo hacemos de manera formal. Es decir, si la Diputación nos dice, igual que con el autobús a Loiu, de que los servicios están bien cubiertos, que no es necesario y tal, bueno, pues tendremos que callar. Pero si nos dice, efectivamente, se podría traer ese tipo de servicios, el Gobierno también, a esta zona, y está este edificio, y dice, no, eso no lo vamos a tocar, lo haremos en otro sitio, ¿vale? Pero que sepan que por lo menos desde aquí lo que se les dice es acercar los servicios a la ciudad y tenéis aquí esto que es vuestro, utilizarlo. Igual que le solemos decir al Gobierno vasco, ahí tenéis el Palacio de Justicia, a ver qué hacemos con él, ¿no? En Víctor Sarasqueta. Pues lo mismo, ¿no? En este caso se les ofrece, se les hace ver que tienen este recurso y que lo pueden utilizar, porque seguramente igual Servicios Sociales ni sabe que tiene la Casa Ariel. Igual ni sabe, porque está en patrimonio. Igual ni saben que tiene ese recurso en la ciudad, la propia Diputación. Entonces, yo lo que entiendo es que lo que hacemos en este momento a la Diputación le decimos, hay estas necesidades sociales en la zona, lo tendréis estudiado, lo tendréis valorado, lo tendréis cuantificado. ¿Hay la posibilidad de que esos servicios se puedan prestar desde aquí? Oye, y tenéis aquí este recurso. Y yo, desde luego, evitaría, en la medida de lo posible, hacer mención de otros usos que pueda estar teniendo la casa. No va a ser que levantemos libres que no sea conveniente. Que no sea conveniente. Yo no quiero, vamos, si a una revista en Eibar tengo cariño, sobre todo a la revista Eibar. Especialmente. En ese sentido, entonces, no estando en contra de lo que dice el Partido Nacionalista Vasco, porque efectivamente va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo. Entiendo que está hecho. Otra cosa es luego que esos datos estadísticos lo transformen en una necesidad que luego se animen a traer aquí los servicios. Y aquí lo que se dice es, si esa necesidad existe, aquí tenéis este edificio, es vuestro, gestionarlo. Esa es la reflexión que hacemos nosotros sobre esto, después de haber hablado ya con la Diputación de manera informal y llegar a esta conclusión. Vamos a hacer una propuesta formal, por lo menos para hincarle el diente al tema. Y si el resultado final es que por los datos que tiene la Diputación entienden que no es necesario traer el servicio, nos gustará más, nos gustará menos, pero será la decisión. Si no lo hacemos de manera formal, nunca llegaremos a saberlo. Y, por tanto, yo creo que es una forma de poder trasladar a la Diputación y al Gobierno vasco que hagan una reflexión sobre esta situación. Si no hay más intervenciones, votaríamos la de Bildu en primer lugar, la propuesta sobre la Casa Ariel. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 14 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Entonces, ¿qué? ¿También la de...? Decaería, sí. Por eso, ya. Bueno. Pasamos al punto 9º. Moción de Irabasi sobre alquiler temporal para el refugio Etxeon en Ipurúa. El texto dice el siguiente. Irabasi, al estudiar las posibles propuestas de enmienda al presupuesto 2017, entendió como muy urgente la necesidad de un proyecto de refugio para los sin techo, al ser cabeza de comarca y debiendo por normativa disponer de un lugar de acogida para contar con una población que supera con creces 20.000 habitantes y ser cabecera de comarca. Estudiando el posible emplazamiento, tuvimos noticias de que el monasterio de las Concepcionistas de Ipurúa llevaba 9 años cerrado, ya que las monjas Pocas y Mayares habían sido acogidas en el convento que la orden tiene en Donosti. A Irabasi le pareció que el del monasterio era un lugar especialmente adecuado para adaptarlo al nuevo destino, al disponer de habitaciones, comedor, recepción y otros servicios, y todo ello en buen estado, de forma que, con muy poca inversión, se podría ofrecer un lugar acogedor a los transeúntes. Un simple lavado de cara sería suficiente para este primer cobijo en Eibar y en la comarca.
El convento es de piedra y tiene un diseño particular con una arcada que envuelve un patio de entrada y es en su conjunto lo suficientemente grande como para albergar también otros servicios municipales. Además, está rodeado de una muy amplia superficie que podría usarse como huertos urbanos que desde Medio Ambiente se están procurando implantar y desarrollar en el municipio. Entre las enmiendas que en su día acordó el Grupo Irabasi con el Gobierno se encontraba el proyecto estrella, la Terpe Echeón, con el suficiente respaldo económico para lo que entendíamos esta primera ocupación y su gestión. A pesar de que hemos intentado recabar información sobre los pasos que se iban dando con este fin, Irabasi no ha tenido noticia alguna hasta ahora de la decisión del Gobierno municipal para la compra del monasterio y huertos aledaños con sus 8.000 metros cuadrados para equipamiento deportivo y así ampliar el ya existente polideportivo que desde hace años ocupa también parte de los terrenos del convento. Por ello, las monjas han solicitado que se incoe expediente de expropiación de sus terrenos en Santaines y así llevarla a cabo la venta al ayuntamiento. Ya que ese futuro se puede alargar en el tiempo, Irabasi propone una fórmula de ocupación hasta que se pueda concluir el proyecto de equipamiento deportivo, de forma que, aprovechando las ventajas y facilidades que el monasterio ofrece, adaptarlo sencillamente a la necesidad que entendemos es urgente e imperiosa, dar acogida en nuestra ciudad a los que no disponen de hogar ni de medios elementales de subsistencia. Por tanto, Irabasi Ganemos insta al equipo de Gobierno a aceptar lo siguiente: encontrar una forma temporal de ocupación a través de un alquiler mensual, trimestral o anual durante el tiempo en que se alargan las negociaciones u otra fórmula más adecuada. Adaptar con un estilo sencillo y alegre el actual monasterio de forma que cree un entorno agradable de acogida, partiendo de que la distribución como monasterio, celdas, comedor, recepción, facilita sin lugar a dudas el acondicionamiento como albergue. Contratar al personal necesario para gestionar y llevar a cabo los trabajos de atención, cocina, limpieza y demás tareas de forma que el albergue pudiera abrir sus puertas este mismo invierno ante la inminente fuerte bajada de temperaturas. Coordinar estas acciones con el Departamento de Medio Ambiente para poder iniciar también el proyecto de huertos urbanos en toda la superficie que rodea el monasterio. Compartir el gasto que de todo ello conllevará con otros ayuntamientos de la comarca, como está establecido en la mancomunidad. Irabasi se compromete a apoyar incondicionalmente el proyecto y a tratar con todos los medios a su alcance de ayudar y ponerlo en marcha. Bueno, luego la moción alternativa presentada por EH Bildu dice lo siguiente: Eibarko udalak Eibarren aterpetxea martxan jartzeko eta beren kokapena aukera aztertzeko konpromisoa har dezala. Eibarren hutsik dauden edo epe motzean hutsik egongo diren eraikin publikoak aztertzea lehentasunaz aterpetxearen kokapen aukera moduan. Eibarko udalak Deba Barreneko mankomunitateen aurkez dezala aterpetxearen ardura bere gain hartzeko borontatea. Era berean, konpromisoa eska dezaiola eskualdeko gainontzeko udalei aterpetxearen gaineko euren ardurak betetzeko. Udalak komentuaren jabeekin harremanetan jar dadila komentuaren doakoa lagapena eskatzeko, aterpetxea behin betiko lekuan kokatu bitartean. Y la del grupo EAJ-PNV dice lo siguiente. Eibarko udal batzarrak adierazten du prest dagoela Debabarrenean egin beharreko aterpetxea Eibarren egiteko. Hori dela eta konpromisoa hartzen du Debabarreneko aterpetxea Eibarren jartzeko dauden kokapen aukerak aztertzeko, bereziki hutsik dauden eraikin publikoak. 2. Eibarko udal batzarrak alkateari eskatzen dio beharrezko kudeaketa lanak egin ditzala Santaineseko komentua aterpetxe gisa erabiltzeko behin betiko lekuan kokatu bitartean. 3. Eibarko udalak erabaki horien berri emango die Mutriko, Debako, Mendaroko, Elgoibarko eta Soraluzeko udalei eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuari. Recordar también que sobre la moción original
emití un informe, una nota de fecha 20 de noviembre a la que me remito. Como en casos anteriores, se votaría la moción inicial. Luego hay dos alternativas. Me imagino que el orden de lectura ha sido el orden de presentación, con lo cual primero la de Bildu y luego la del PNV. En caso de que, si alguna de ellas sale, decaerán las siguientes, pero si no, se irán votando correlativamente. ¿Intervenciones? ¿Intervenciones? Vale. Sí, vamos, yo en principio está prácticamente todo dicho y además lo hemos comentado varias veces. Ahora me remito solamente a los mapas de servicios sociales de la comarca, de los que aparecen, pero con muchísimo detalle en nuestra comarca, los servicios de acogida nocturna, que pueden ser albergues y dispositivos invernales. Dicen, son dispositivos de baja intensidad de apoyo, ofrecen a personas en situación de exclusión, en particular a personas transeúntes y a personas sin hogar, un recurso en el que pasar la noche y con carácter inmediato prestaciones básicas de pernocta, manutención, higiene personal. Servicios, intervención psicosocial, escucha activa y contención emocional, pernocta, de nuevo, en manutención, cena o desayuno, higiene personal, lavandería, ropa básica de urgencia. El Estado en la comarca no se cuenta con este tipo de servicio en ningún municipio de toda la comarca. Déficit, por tanto, en el mapa de servicios sociales de Guipúzcoa, 13. Menos 13, claro. Propuesta, entendemos que es un servicio de nueva creación y nos parece adecuado que tanto el servicio de atención diurna como el de nocturna se encuentren en un mismo espacio físico. En todo caso, el monasterio, el convento, reúne todas las condiciones de acoger el servicio diurno y el servicio nocturno. Dispone de 32 celdas. Entendemos que en ambos servicios, además del personal profesional, la presencia del voluntariado es imprescindible y se pueden trabajar propuestas de participación ciudadana. Aquí quedaría un coste de inversión que sería, para mí, no que fuera una cesión gratuita, sino un posible alquiler, aunque sea simbólico, por, de alguna forma, consideración a las que en este momento son propietarias del monasterio. Y, por otra parte, los gastos de gestión, ellos, los que elaboraron, o ellas, las que elaboraron estos mapas, hablan de 55.000, más o menos, entre bocadillos, hostelería, etcétera, 60.000. Esto sería como el servicio solamente de 4 meses, pero en Aterpetxea de Donosti habría 23, son los que están atendiendo, esto me lo han pasado directamente, quedarían 42.319 con un diplomado de trabajo social, 5 monitores y 3 monitores de refuerzo. En este caso sería el servicio de lunes a viernes. Esto respecto al nocturno. Y como se nos indica que lo más aconsejable sería poner el servicio diurno también en el mismo lugar, lo mismo, de nuevo aparece como que no se cuenta con este tipo de servicio en ningún municipio de la comarca. En este caso el déficit es de 14 plazas y aparece pues como necesidad el localizar el espacio físico para, dentro de los diferentes municipios, localizar ese espacio. Para nosotros este era el ideal. Entonces, aproximación de costes, aquí sí que rebaja bastante, porque aunque el número de plazas sería de 15 a 20, aparecerían 3 diplomados de educación social por la mañana, es decir, uno de lunes a viernes, otro de fin de semana y otro de acompañamiento, y luego otros 2 diplomados que serían de lunes a viernes de nuevo, 16 horas semanales, y fin de semana y festivos. Total, 21.736 euros, todos los servicios incluidos. También se le podría, es lo que ellos han escrito, no estoy haciendo más que leer los que me parecen entendidos, que son la gente de Guisarteguintza ha elaborado. Entonces, lo que quería indicar solamente es que vuelven a insistir
que el servicio de día como el de la noche entendemos que es un servicio de nueva creación y nos parece adecuado que tanto estos dos servicios se encuentren en un mismo espacio físico. Bien, yo he pasado muy malos momentos con este tema, pero muy malos, sinceramente. Me he sentido incluso insultada sin necesidad, me he sentido como con un rechazo que yo no entiendo que haya sido para nada justo, ha sido solamente una búsqueda, en mi caso, además, de una situación que desconocía totalmente en su comienzo. Yo ni siquiera sabía que había estado 9 años cerrado y está este convento. Por una parte, por las religiosas, por estas monjas, creo que he tenido una relación cordial, como facilitando las cosas, y no ha sido lo mismo aquí en Éibar. O sea, yo me he encontrado con una situación realmente pues, deplorable. Yo no puedo hacer más que de alguna forma indicar que creo que cuando uno busca algo que es en beneficio o en función de los demás, no tiene que sentirse tan atacado directamente y personalmente. Bueno, previamente por aclarar, espero que no te refieras a ningún miembro de este ayuntamiento en tu valoración de deplorable, creo, porque, bueno, digo, porque, por aclarar, quiero decir que no ha sido... No quiero que digas con qué, sino simplemente aclarar que no ha sido en la relación que podemos discrepar, pero desde luego desde el respeto. No, quizá lo que ha faltado en este ayuntamiento es facilitarme lo que se iba diciendo en las reuniones y apoyar un poco el proyecto, que no he visto en ningún momento el deseo de este ayuntamiento y la voluntad de que en Éibar fuera el lugar de acogida. ¿Intervención? ¿Más intervenciones? Bai. Bueno, hori argitzuta, zen ni benain eban hori argitzu, bada espada. Aterpetxean eskaera ez da berriza. Gu behin genduan Eibarren aterpetxea egoteko eskaera indala 2 urte, pentsatzen gendualako 2008tik etxerako lanakin bari genkazela, 20.000 biztaletik gorako herri guztiek aterpetxe euki beharko leukielako, eta orduan erantzuna izan zen, zerbitzu sozialen mapa hori, behar sozialen mapa hori itzen zegoela, eta zain egoteko ondorizuetara. Onartu genduan hori, eta ondorizuek esan dabe, ez Eibarren, baizik eta Debabarrenan, beharrezkoa dela aterpetxe bat egotia. Kontuan hartuta, guk berrez etxerako lanak egin barri genkazela, egokiza iruditzen jaku, eskualdiari eskaintzia gure borondatia zerbitzu hori emoteko jakinda, seguruenik eskualdean inork hartu nahi ez daben gai badala. Orduan bat eron batek hartu behar dau, eta baten batek eskaini behar dau ere burua zerbitzu hau emoteko beti be gainontzeko udalen konpromisuakin, edo bakoitzak bete beharreko gero konpromiso bat ez be ekonomiko eta sozialekin. Guk uste dugu hori, aterpetxe bat egon beharko litzakela Eibarren, baina ja aterpetxe bat egotekotan egon beharko litzakela leku definitibo batian. Uste dugu, behin betiko aterpetxe bat behar dugula, bat ez be leku temporal batean jarri eskero aterpetxe ez dakigulako temporada hori amaitxutakuan beste aukerarik eukiko dugu. Orduan iruditzen jaku aldala, hasieratik egon behar dela aterpetxea behin betiko lekuan. Eibarren badauz eraikin publikuak utxik, edo epe motzian utxik egongo diranak, orduan iruditzen jaku aztertu beharko gendua zela aukera horrek utxik dauzen eraikin publikoen egokitasuna aterpetxe bat bertan jartzeko. Batez be, aztutzeko negoziazioak hirugarren eta kanpoko eragileekin. Hau guzti argitzu bitxartean komentua erabilileikela aterpetxe moduan, ados, baina segaitzik ez doainek, gure ustez, gure ustez azteko oso zaila izan leike alokairu simboliko hori lortzia konbentuko jabiekin, badakigu saldu nahi dutela eta zenbat dirutan saldu nahi daben, eta horren aurrean ez dugu uste alokairu simboliko bat onartzeko preste egongo liratekenik, baina iruditzen jaku berez euren filosofiakin bat etorri beharko litzakela aterpetxe bat martzan jartzia, eta euren aldetikan, doako lagapena izango litzakela zentzuzkuena behin betiko lekua topau bitxartean. Intervenciones? Bilduko bozera mailean interbenzioko hasierako partidakin behintzat bat gatoz. Guk uste dugu hemen
desberdindu biadiala bi gauza, alde batetikan aterpetxe horren beharra eta bete beharra, esango neuke, gure partetikan, eta beste alde batetikan erabilera gabeko eraikin bat erabiltzeko borondatia edo nahia edo desioa, edo aukera. Bai egisa da, konbento hori daukan tamainua gaitxikan berez aterpetxea itxeko behar duguna baino bastante handiagoa dala. Referentzia bezala beste udalerri batzuk hartuta, hor dauzkago adibidez Tolosa edo Zarautz Gurutze Gorrixak kudeatzen ditunak, eta dauzkate batak 11 eta besteak 15 personandako lekua. Guk uste dugu benetan importantzia emon behar detzagula, esango nuke behingoz, gizarte zerbitzuetako mapa betetziari. Eta baiaran hori betetzeko arduradun nagusia da gure herriko alkatia. Eta uste dugu horri heldu beharko detzagula. Gainera udal honek badaukalako diru bat horren jaso dabena hain zuzen behar sozial batzuei erantzuteko. Eta behar sozial horien artietako bat da etxegabeko personendako olako aterpetxe bat. Horregaitxik, proposamenen espirituakin eta baitxa bilduren proposamenan espirituakin bat gatoz. Ez dugu lartzen segaitxikan zentratu behagaran esaten eraikina doan hartu behardan edo eraikinan dako alokairu bat naiz eta simboloikoa izan ordenu behardan. Nik uste dut guri dagokiguna dala zerbitzu publiko hori eskaintzia. Eta zerbitzu publiko hori eskaintzeko ordaindu behar baldin bada, aztertu beharko dugu arrazoizkuak dian termino ekonomikuak. Doan lortzia baldin badau, ondo etorri izan dadila. Baina ez dut ulertzen segaitxikan testo baten eta bestian jarri behar dan, adierazi behar dan, doan izan behar dela edo ordaindute izan behar dela. Nik ez dut uste kantidade bat esati arren, eskatzen baldin badute konbentua gaitxik 200 euro higian, udal honek inungo arazorik eukeko da benikan hori pagatzeko. Horregaitxikan hori bakosta bitzen jata ulertzia. Edozen kasutan bai bat gatoz, utzik dauzen eraikin publikoak saiatu beharko ginakela erabiltzen, herrixan dauzen beharrak asetzeko. Eta behar horietako bat behar sozial hau da, eta ados gauz horrekin, eta izan leike ez bakarrikan eraikin publikoak, izan leike ez beste batzuk, eta kaso honetan izan leike konbentua. Nik uste dut importantiena da gizarte zerbitzuetako mapa hori betetzeko alegina itxia. Eta hor guk ardura bat daukagu baiara buru bezala. Ez dau balio prentzaurrekuak emotia esaten jendia Ibarrera etorri behar dela erostera, edo txikiteora, edo afaltzera, baiarako buru garelako, esatia zerbitzu batzuk nahi ditugula hemen adibidez lehengo mozinuan ikusi duguzenak, edo nortasuna girisa itxeko bulegua Eibarren nahi duguzela, baina gero beste zerbitzu batzuk arasuak emon leikesenak, bizikidetza arasuak sortu leikesenak, ez horrek beste herri baten dako bazpada. Kontuan euki behar dugu, lehen igonek esaten zeban, 20.000 personatik aurrerako herrixek zeukatela olako zerbitzua. Lehen bi adibide jarri ditu, Tolosa eta Zarautz. Eta ez dut uste arazo handiegirikan da honikan herri horietan. Nik uste dut Eibar, Zarautz eta Tolosa baino pixkat handitxu goa badala. Eta gainera, logikaz da, eta hau bozena maien batzordean bebai komentatu genduan, que una persona transeúnte es más probable que pase por Bilbao que pase por Eibar, y es más probable que pase por Eibar que por Elgoibar, y más probable que pase por Elgoibar que por Soraluce, porque normalmente hay más movimiento en núcleos urbanos grandes. Creo que esto es una realidad incontestable y por tanto nosotros como cabecera comarcal y núcleo urbano importante de la comarca es también lógico que nos corresponda asumir ese liderazgo también a la hora de implantar servicios sociales que son importantes, que a estas personas, ante el drama que sufren estas personas, creemos que nosotros no podemos mirar a otro lado y nos corresponde tomar las riendas y ofrecer este servicio. Y por eso nosotros lo que planteamos es mostrar, como decía Igone, la disposición de nuestro ayuntamiento a acoger este servicio en Eibar, buscar las alternativas para ello, especialmente haciendo hincapié en los edificios públicos en desuso, pero buscar las alternativas y compartir todo eso con el resto de ayuntamientos de la comarca guipuzcoanos, con los que tenemos que acordar cómo articulamos todos los servicios que tenemos que desarrollar según la cartera de servicios sociales.
Por responder a lo que preguntabais, lo que tú decías de buscar algún otro lugar, igual algún edificio municipal, etcétera, a mí lo que no me gusta en la vida es alargar las cosas. O sea, ya lo haremos algún día. Y yo lo que estoy experimentando en este ayuntamiento es que las cosas no se cumplen muchas. Y entonces estoy en contra totalmente de decir cosas que luego quedamos muy bien, hacemos como que realmente ya hemos quedado fenomenal, como aludiendo a una necesidad y a la otra, pero esto, los incumplimientos, es uno tras otro. Y yo quiero en este momento coger el toro por los cuernos y decir, ahora tenemos una ocasión. Y vamos a cogerla, que luego ya veremos que probablemente cuando llegue la prolongación del equipo deportivo y todo esto, habrá que ir pensando, y en el intermedio también, en el recorrido, pero de momento dar respuesta a algo que es una necesidad y urgente. Y estamos de cara al invierno. Luego, otra cosa que de cara al alquiler gratuito, vamos, nuestra enmienda había sido una cesión gratuita, habíamos pedido como enmienda. Luego yo he tenido bastante relación con las monjas estas que están en Donosti, con las dos de Ibarresas, las que vinieron de aquí, son ya mayorcitas. Entonces, yo sí que me he dado cuenta que es todas son muy mayores, es una comunidad de 19, donde hay 13 discapacitadas y, bueno, están saliendo como pueden. Andan con mucha necesidad económica y, por tanto, para mí, si se pusiera el alquiler, sería como ayudarles mensualmente o semestralmente o anualmente en algo que ellas necesitan, y de alguna forma sería cubrir la necesidad de sin techo, que es lo que nosotros buscamos, sin perjudicar a la parte de la propiedad, que es lo que yo creo que ellas tienen todo el derecho del mundo, como todo propietario, a poner un precio a lo que es su propiedad. En este caso no creo que abusarían para nada, pero si incluso es una propuesta del Ayuntamiento, probablemente aceptarían incluso la cesión gratuita, no lo sé. Bueno, el incumplimiento de plazos y de proyectos no es responsabilidad nuestra. Como le decías mirando aquí, pues no es nuestra responsabilidad. Eta, por si acaso. Eta gero beste alde batetik, claro, yo no sé cuánto necesitan las monjas para vivir, pero yo creo que hasta ahora muy poca voluntad han tenido de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de compra-venta. Entonces, no sé. Entonces, teniendo en cuenta que el intento por parte del ayuntamiento con las monjas para la compraventa o para la cesión del convento es histórica, nosotros proponemos un edificio público porque nos parece que sería mucho más rápido que llegar a un acuerdo con la propiedad del convento. Y bueno, y sería un sitio definitivo, guretako hori da la importancia. Y bueno, y luego también es filosofía lo de no pagar un alquiler a la iglesia. No, es solamente decir que si el ayuntamiento realmente, que yo no he visto hasta ahora, tiene voluntad de que en Eibar se constituya este servicio, yo creo que lo tenemos todo en la mano. Y ya, inmediatamente, porque lo de poner un colorido alegre al monasterio y ya de alguna forma ir empleando todos los servicios que ya dispone el monasterio, está ya hecho. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque estamos ya... Aquí se habla de incumplimientos de plazos y tal. Nosotros pactamos en el presupuesto 2017 una enmienda con Irabasi en la cual se decía que habría una cesión gratuita del convento y 100.000 euros para reformarlo, rehabilitarlo para poder ser un albergue. Lo que hicimos inmediatamente fue mandar una carta a las concepcionistas, expresándole efectivamente eso y ver su disposición. Y la respuesta fue del 19 de julio, en la cual textualmente leo: desconocemos cuáles son las fuentes de información del Grupo Municipal de Irabasi y Ganemos, pero en este momento, por parte de la congregación a la cual represento, no son ellas, es un representante, no hay voluntad de ceder gratuitamente el convento ni sus terrenos adyacentes para ningún albergue. No solo eso, sino que el 4 de agosto de este mismo año hemos recibido un escrito de la representación de las madres concepcionistas en la cual, por presentado este escrito, se sirve admitirlo y en su virtud tenga por formulado requerimiento de incoación del procedimiento de expropiación forzosa por el Ministerio de la Ley. Es decir, nos han instado a que les expropiemos
No ya que les compremos, sino que les expropiemos. Y, lógicamente, en base al planeamiento urbanístico, tienen derecho a pedirlo. Y tenemos un año para hacer la valoración, ser capaces de ponernos de acuerdo con ellas en la valoración, y si no, habrá que ir al justiprecio y, en su caso, a los tribunales. Dicho esto, nosotros hemos cumplido, y ha sido la otra parte la que nos ha dicho que no nos lo ceden gratuitamente, y no solamente eso, sino que además nos lo tenéis que expropiar e iniciar el expediente de expropiación. Esa es la realidad objetiva de este momento. A partir de ahí, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, que Eibar va a albergar el albergue, nunca mejor dicho, de competencia comarcal. Pues en las reflexiones que haga la mesa interinstitucional que tenemos constituida de los ayuntamientos para valorar esas alternativas, si se decide que Eibar tiene las infraestructuras mejores para poder hacerlo, se hará en Eibar. Pero si resulta que hay otros municipios que tienen esas infraestructuras mejores y nos cuesta menos habilitarlas y podemos, porque lo tenemos que hacer entre todos los ayuntamientos, que no se nos olvide, pues hará en otro municipio. Yo no estoy haciendo ningún apriorismo. Tenemos la misma voluntad que puede tener cualquier municipio que tenga la infraestructura y que entre todos decidamos que es el mejor sitio para ubicar el albergue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, ahí habla que es un servicio de nueva creación, pero sí que es verdad que en todas las reuniones con la Diputación, en todo momento siempre se ha dicho intentar aprovechar recursos preexistentes para intentar dedicar el menos esfuerzo económico necesario a inversiones y sí a la prestación del servicio. ¿Por qué no? Y además en el corto plazo se habla con el albergue que hay en Deva, que aunque es de peregrinos, se puede llegar a un acuerdo que lo puedan utilizar transeúntes y ese coste lo asumen los ayuntamientos. ¿Por qué no? ¿Está lleno? Igual estará lleno. Igual podemos llegar a un acuerdo que nos pueden reservar, porque aquí se habla de un déficit de 13, y es verdad lo que ha dicho Josu. Has dicho que hay 32 celdas. Me imagino que una celda es una habitación, será una por monja, me imagino. Estamos hablando de 32 plazas contra un déficit de 13 que tiene el albergue comarcal. ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo de intentar hablar con los que gestionan el albergue de Deva y establecemos un convenio? Si es posible, que no lo sé, pero yo creo que hay que explorar también caminos que lo único que tienes que hacer es solamente el costear lo que puede suponer la alimentación, la limpieza o lo que sea en el albergue de peregrinos que hay en Deva, porque hay uno en Deva. Ya hay un establecimiento, un albergue. Es totalmente diferente. Pero si hay camas vacías, ¿por qué no se va a poder conveniar su uso? Pregunto, o sea, es una pregunta al aire, pero yo creo que hay que hacer ese tipo de reflexiones también. Bueno, tú ya has dado el no. Era así lo del convento gratis y resulta también ha sido que no. Entonces, nosotros, en la mesa que tenemos de ayuntamientos, que nos reunimos periódicamente para analizar la ejecución del mapa de servicios sociales, el albergue está sobre la mesa, se plantean edificios en todos los municipios. Se están planteando edificios en todos los municipios y veremos cuál es el que cumple los requisitos de menor inversión posible para la puesta en servicio del espacio. Y si es en Eibar, pues será en Eibar. Pero si es en Motrico, será en Motrico. Si es en Deva, será en Deva. Si es en el Goibar, será en el Goibar. Es decir, yo creo que nadie tiene que levantar la mano y decir que sea aquí, porque todavía no sabemos ni dónde ni cómo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, todos los ayuntamientos, trabajar el servicio porque es un servicio comarcal, insisto. Y a partir de ahí todos tenemos que reflexionar para buscar el mejor espacio, porque todos lo vamos a pagar. No solo Eibar, lo vamos a pagar todos. Bueno, a nosotros no nos interesa demasiado el desarrollo de las enmiendas y acuerdos entre otros grupos municipales, porque no me voy a meter en el acuerdo entre el Partido Socialista y Irabasi para que el acuerdo presupuestario que se alcanzó y el devenir de aquello. La pregunta es más directa. ¿Tenemos la obligación en Debabarrena de ofrecer este servicio, sí o no? Pregunta directa. ¿Queremos que las personas transeúntes puedan tener un techo cuando pasan por nuestra ciudad? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a albergar este servicio en nuestra ciudad? ¿Sí o no? Porque con decisiones de este tipo creemos que es cuando se demuestra la convicción real con las políticas sociales. Porque a mí no me parece serio plantear... ¿Qué pasa? A mí no me parece serio plantear un servicio de este tipo en la colonia de Arrate, como se ha hablado por ahí. O plantear, como se planteó también, la colonia de Arrate para otro tipo de servicios. No vamos a entrar a valorarlo. Algunos podemos tener la conciencia tranquila de defender en este pleno lo mismo que en la Junta de Portavoces y no decir aquí cosas que no diríamos allí
ni al revés. Ni al revés. Nosotros creemos que este servicio se tiene que implantar en la comarca y estamos dispuestos y abiertos a que se haga en Eibar. Es lo que hemos puesto en nuestra moción. Ya veremos lo que vota cada uno. Es lo que hemos puesto en nuestra moción. Creemos que si realmente apostamos por este tipo de servicios, nosotros tenemos que estar también dispuestos a acogerlos en Eibar. Y estamos dispuestos. Y estamos dispuestos. Y existe un derecho subjetivo. Existen muchos, cada vez más derechos subjetivos, cada vez más. No solamente este, sino muchos más. Y creo que ningún área ni ninguna comarca de todo Guipúzcoa cumple todo, creo. Y el derecho subjetivo lo único que genera es que si alguien nos lo exige, se lo podemos monetarizar. Es lo único que exige el derecho subjetivo. Y tenemos la obligación en Eibar, en El Goibar, en Deva, en Motrico, en Mendaro y en Soraluce. No nos olvidemos. Es una obligación de todos. Y, por tanto, seremos esos ayuntamientos lo que decidamos. No Eibar va a decidir dónde va el albergue, lo decidiremos entre todos los ayuntamientos. Y claro que se habló de la colonia, se habló de 1000 sitios. Porque cuando no tienes claro dónde, tienes que decir todo lo que puede ser, todo lo que puede ser. Se han dicho 1000 sitios, sí se han dicho 1000 sitios, Josu. Y sí, yo propuse la colonia, ¿por qué no? Porque era un espacio que está muchos y es más, hubo una valoración social que dijo que podían ser incompatibles los usos, pero políticamente estábamos dispuestos incluso a pagar transporte Arrate, los municipios. Pero, lógicamente, se hace una propuesta para que luego otros lo analicen. Y se analizó y ahí se quedó. Pero es que si no analizan los sitios, pues, lógicamente, para que se vea que si en Eibar hay un espacio que cumpla los requisitos, se pondrá sobre la mesa. Y a mí hubiera sido más fácil no poner ningún sitio. También te digo, se dijeron sitios de otros ayuntamientos y enseguida se pusieron excusas. Se dijeron otros sitios, no, es que yo aquí voy a hacer esto, no, yo aquí voy a hacer esto otro. No te digo, bueno, vamos a valorar la colonia, vamos a valorarla. ¿Por qué no la vamos a valorar? Oye. Perdón, solo por decir que eso era para refugiados. No, que no, María Jesús, que no, por favor, no me Porque estamos haciendo una reflexión comarcal, en la comarca, primero, los alcaldes y los técnicos, que son los que vamos a las reuniones, comarcal sobre la implantación del mapa de servicios sociales. Estamos haciendo una reflexión sobre eso. Y en esa reflexión salieron varios edificios a analizar. Y entre otros, si no tengo ningún problema en decir que propuse eso y me dijeron que no, que la incompatibilidad de usos que no lo convenía, pues se quitó. Si ya está, si no pasa nada. ¿Es pecado proponer o qué? ¿Es pecado? Se ha propuesto y ya está. Se ha propuesto y ya está. Si no tengo ningún problema. Pero hemos sido el único que ha propuesto un sitio, El único que ha propuesto un sitio. Entonces, yo no tengo ningún problema en que si comarcalmente, que para eso es un servicio comarcal, se decide una ubicación en Eibar, con el coste que tenga, cada uno pagando lo que corresponde, en un espacio que esté en Eibar, pues lógicamente lo asumiremos. Si se encuentra un sitio en el Goibar, pues tendrá que asumirlo el Goibar. Y si se encuentra en Deva, insisto, yo no sé por qué no podemos hacer el esfuerzo, que ya lo plantearé en la mesa de alcaldes, de analizar el albergue de Deva. Si de manera provisional ahora en invierno, que me imagino que habrá menos peregrinos, puede tener camas libres, ¿por qué no vamos a conveniar con ese albergue? No entiendo por qué no. Votaríamos las mociones por orden. En primer lugar, se votaría la moción de Irabasi. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale, perdón. ¿Habéis votado en contra? No estaba, perdón. Vale. La de Bildu, ¿no? La moción de Bildu. ¿Votos a favor? ¿En contra? Vale. 4 votos afirmativos, 16 negativos. Y votaríamos por último lugar la moción del PNV. ¿Votos a favor? ¿En contra? Cinco votos afirmativos, 15 negativos. Bueno. A ver, esta no la retirado, ¿no? ¿Esta está retirada? Sí. Esa no, que yo sepa no. Ahora a ver si la retiran. Ahí. Apaga.
Atzera botatzea nahi dugu, ez dakit beharrezkoa dan irakurtzia. Ez. La quitáis. Bueno, Se quita el orden del día. bai, Vale. azalpen txiki bat emango dut. Atzera botatzen dugu, jakin badakigulako zu alkatia egon zarela bilduta pertsonal saileko arduradunakin eta Euskara saileko arduradunakin. Horregaitik atzera botatzen dugu, baina jarraipena egingo diogu gaiari, zaigu ez ulergarrisa itzen, ez onargarrisa, oraindik gai honekin hain garrantzitsua eta oinarrizkoa den gaia horrela eukitzia. Vale. Yo también intentaré estar encima. ¿Ruegos y preguntas? Vale. Me preguntaba antes, en el punto anterior, pero me viene al hilo bien, si ese servicio de transporte, como en otras ocasiones se han hecho algunos servicios de transporte en este ayuntamiento, se planteaba que fuera la policía municipal el que lo hiciera, porque alguna vez se ha utilizado a la policía municipal y a su vehículo como chofer. Junto a ello quería preguntar a ver si hay voluntad, porque en alguna declaración en medios de comunicación sí hemos visto algún pequeño giro y que se puede abrir esa posibilidad. Si existe la posibilidad por parte de la voluntad política del Gobierno municipal y de su alcalde de transformar la Comisión de Tráfico en una comisión de seguridad en la que se hable de cosas como la que ha ocurrido este fin de semana, que me imagino que ha hecho declaraciones, si no me equivoco, el alcalde también a medios de comunicación y estamos en el punto de mira de todo Euskadi. Me gustaría saber quiero decir que hoy nos han visto en los informativos de todo Euskadi. Me gustaría saber qué es lo que ha dicho el alcalde y si tiene, si valora la posibilidad de transformar la Comisión de Tráfico en una comisión de seguridad y dónde en este ayuntamiento podemos hablar de este tipo de cosas, de navajazos que han ocurrido en el último año y de otra serie de cuestiones que casi mejor no voy a enumerar. Voy a intentar ser muy breve. Primero, no sé a qué te refieres cuando la policía municipal hace de chofer, si es para determinados desplazamientos por trabajo de concejales o de técnicos, o puede ser, no sé a qué te refieres y por tanto no tengo respuesta. En segundo lugar, efectivamente hoy ha venido la ETV. Yo la única información que tengo del altercado que hubo el sábado por la noche es un vídeo, la policía municipal no tiene ningún otro tipo de información. La Ertzaintza, por la información que nos han trasladado ellos, tampoco tenían información, por la información que nos han trasladado ellos. El periodista de la ETV me ha dicho que hay una denuncia puesta a las 6 de la mañana, cuando los hechos fueron sobre las 2 y pico, o sea, un horario temprano de la noche. Y yo las declaraciones que he hecho es que eso no son buenas noticias, no son buenas noticias para nadie, que es muy difícil controlar todo, que no obstante, y ya lo he hecho porque hoy he estado reunido, he estado con el propietario del bar donde sucedieron las cosas fuera, porque hay que aclarar que no fue en el bar, fue fuera, y he quedado en tener una reunión con determinados hosteleros, habría los hosteleros que quieran participar para analizar la situación, cómo la viven ellos, qué se puede hacer, con la Policía Municipal y con la Ertzaintza también. Pero sobre todo quiero trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad. Eibar es una ciudad a la que se puede venir bien, se puede pasar bien en paz, y el 99,9% de la gente que viene a Eibar y que está en Eibar por la noche es gente que viene a pasárselo bien pacíficamente. El problema cuando viene mucha gente, lo cual es una buena noticia, es que pues viene gente no tan buena. Y hay que ver cómo somos capaces de poder controlar todo eso. Y en esa reflexión estamos. En cuanto a transformar la Comisión de Tráfico en una comisión de seguridad, se puede valorar, pero mientras tanto, yo, si os parece, yo traslado a la Junta de Portavoces todas las reflexiones sobre seguridad que consideréis oportunas, no tengo ningún problema. ¿Más? Entendemos que ese no es el foro y además que no tiene que ser a instancia de los grupos municipales para que se pueda hablar de un tema. Creemos que hemos empezado a recibir notas de prensa y cosas así, pero creemos que tenemos que tener información encima de la mesa para poder tomar luego decisiones y poder plantear cosas que se están planteando aquí y que es difícil marcar una posición política por desconocimiento o por opacidad de la información que ocurre en este ayuntamiento.
Y valoración de la respuesta que me dabas. Aprovecho para hacer otra pregunta que también está muy ligada con la opacidad con la que se gestiona aquí. Llevo meses preguntando en la Comisión de Obras cuál es el nivel de ejecución de la partida presupuestaria para las obras de Reval, que por fin ha aparecido en algún acta, que lo he preguntado, pero sigo sin obtener respuesta alguna y me gustaría saber. Espero que mañana, en el ejercicio de transparencia que se hizo la semana pasada en la Comisión de Obras, tengamos también información para compartir sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Indicar también que me sorprenden algunos posicionamientos políticos que se hacen, y no va por el Gobierno municipal, en medios de comunicación, sin haber dicho ni pío en las comisiones, pero que valoraremos juntos, esperamos, las posibilidades que se abren. Pero en cualquier caso, la pregunta, como en el Pleno es más fácil que conste en acta, queremos saber cuál es el nivel de ejecución de la partida presupuestaria para las obras de Reval en el presupuesto del año 2017. Lógicamente no lo tengo aquí, pero te adelanto que será muy bajo, porque todo lo ejecutado durante este año, que ha sido mucho, menos de lo esperado, pero ha sido mucho, iba imputado a la partida presupuestaria de 2016. Pero, es decir, no podemos olvidar que existe un compromiso plurianual y tenemos que reflejarlo en el presupuesto. Y es verdad que hay una situación en este momento de impasse en este proyecto, porque no sabemos muy bien qué va a pasar, pero en el borrador de presupuesto hemos tenido que meter la partida que obligatoriamente está ahí. La hemos tenido que meter. Ya veremos qué podemos hacer con ella, pero en este momento la hemos tenido que meter. Y, por tanto, yo te adelanto, seguramente la partida no tengo el dato, pero la partida de ejecución de gasto de 2017 seguramente será muy bajita, pero no significa que no se ha ejecutado obra en el 2017. Se ha ejecutado obra casi cerca de 2 millones de euros de obra, casi, si no estoy equivocado. Se pasará el dato. No sé, cuando preguntaste, la verdad es que era, cuando había que pagar, me parece que era la factura de septiembre, creo, y eso equivalía a 1.300.000. Y estábamos hablando de que este año se había pagado 1.300.000 de la obra, de lo que se había reflejado en los trabajos hechos, y todavía quedaban en aquel momento 4 meses. Ahora quedan 3, porque pasó la última. No sé, seguramente no llegaremos a los 2 millones, pero ahí andaremos. Y eso sí se dijo, esas cifras sí se dijeron en la comisión cuando se preguntó. Lo que no está puesta es la cifra exacta, primero porque la ejecución de todo lo que hay, lo que se lleva pagado en el 17, ya se dijo en aquel momento que eran 1.300.000, en la última comisión de obras se metieron otros 159.000 euros más, y luego las liquidaciones que haya que hacer de octubre, noviembre y diciembre, pues esas sean el trabajo que se haya desarrollado. No. ¿Más preguntas? No, solamente aclarar que esta explicación efectivamente ya se dio en la Comisión de Obras, pero la pregunta sigue sin responderse. ¿Más preguntas? Mekola, 2016ko aurrekontuetan Mekola konpontzia adostu gendun, San Juan kaleko atzeko partia, Mekola zati hori, baina ondiokan hemen gauzain, ez da gauzatu, eta gero eta zartu hau dago, zona horita bat ez be urisa da honian. Nik uste berdintasunan pasealeko haitzen baduzu, trampa haitzen duzu, eta ez duzu edan haitzen, ze hortik esari asko pasatzen, eta urisa da honian jende asko labantzen da, eta arriskutsua dago, eta konpontzia askatzen dugu mesedez. Eta bestalde bebai, txakurren parkian inguruan, kandilekua, prentsaz enterau gara, bueno, ni txakurrak infonintzan dako, eta bertan ikusi dugu kandileku hori zabaldu dela, bertan, binduin gara, ze gainontziko alderdizen iritzirik ez da eskatu, posten gara behintzat markan goiak egin dela, baina, bueno, gurekin ez da kontatu, guretzako ondo dao, neurri bat parke bat izan lehik txakurren dako, baina animalien ordenantza eta askauta dago, eta guretako animali izendan pertsonen arteko elkarbizitza zaintzeko, beste parke batutan ordutegiak ipintzia eta behiratu behar da, eta bueno, ordenantzari buelta bat emomia jako. Sí, bueno, lo de Mekola lo estaba trabajando Icorgés, lo que queríamos encajar al final era también un baño
público, porque en el paseo había que buscarlo. Se ha atrasado un poco porque eso tiene que tener su servicio de agua y de saneamiento, y bueno, ya está dibujado entero, lo conoceréis enseguida. ¿Más luego son preguntas? Yo quería preguntaros cómo se va a hacer el reparto, cómo se va a hacer la participación para los presupuestos estos. Es decir, ya Gonzalete, ya les habéis dicho a la gente que está esto en marcha, si tenéis ya un programa, un plan de acción de cómo se va a hacer el reparto, qué tipo de participación ciudadana se va a exigir, etcétera. Bueno, en fin, eso yo entiendo que está bien contemplado en el marco, en el documento marco que aprobamos el pleno anterior. Si a lo que te refieres es a los plazos, bueno, ya constituimos el grupo motor. Estoy esperando la respuesta de uno de los colectivos a los que dijimos que íbamos a tocar, a ver si querían formar parte del grupo, y también estamos con la infraestructura física, que son en este caso los buzones, y elaborando un procedimiento interno que es necesario del formulario que habría que rellenar para hacer las propuestas. Y bueno, en breve os propondré un calendario al grupo motor con las reuniones. Bueno, o sea, está todo en marcha. Más bien me refería yo a eso, cuándo se va a empezar ya el proceso. Lo que me interesaba mucho expresar, y a todos, es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo con el arreglo de las aceras de San Andrés. A ver, yo había tenido alguna idea de alguna persona que me decía si eso era una área protegida, sí o no. Me informé en Diputación y realmente no solamente es protegida, sino está ya señalada todo el área, que es más amplia que la actuación que se está haciendo todavía en las aceras. La expresión que usa el Boletín Oficial del País Vasco el 31 de marzo del 98, en el número 61, dice que se incluya la zona arqueológica del casco histórico de Éibar como bien cultural, con la categoría de conjunto monumental en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. Delimitar la zona arqueológica afectada conforme a lo establecido en un anexo, que ahí aparece todo el plano y toda la descripción, y se inste al Ayuntamiento de Éibar para que proceda a la protección de dicha zona arqueológica, contemplándola en su instrumento de planeamiento urbanístico municipal, en cumplimiento de lo establecido, y alude al artículo 44.2 y a la Ley 7/1990 del 3 de julio del Patrimonio Cultural Vasco. Hacer saber al Ayuntamiento de Éibar, así como al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que toda actuación u obra a ejecutar en esta zona arqueológica deberá contar primero con la autorización de la Diputación Foral previa presentación de todo el proyecto arqueológico. Yo de eso no he conocido nada en nuestras reuniones de obras. Bueno, a ver, la arquitecta ahora se la ha remitido para que haga su valoración sobre lo que se está comentando. Nosotros, la interpretación que hacemos de esa norma es que en el caso de que vayas a hacer excavaciones en el entorno, ahí puede haber riesgos arqueológicos o de presunción arqueológica. Quiero recordar que hace nada hemos hecho el parque del Corte Inglés, el de Galerías. Hemos hecho ese parque, que está en el área también protegida. Hace unos años hicimos la calle Zuluagas. No, porque estamos hablando de urbanizaciones en superficie, como máximo de cambio de tuberías, pero no estamos haciendo excavaciones para plantar cimientos o no sé qué. Estamos simplemente actuando sobre zonas sobre las que ya se actuó. Y, por tanto, entendemos, y estoy pendiente del informe de la arquitecta municipal y de remitírselo a Diputación, que tú lo que estás haciendo es cambiando la urbanización porque la acera está vieja y vas a cambiar de acera, y entendemos que ahí no estás actuando sobre una zona de presunción arqueológica de manera sensible a esa presunción, sino simplemente estás cambiando en superficie lo que hay. Y, por tanto, entendemos que eso va dirigido a actuaciones que tengan un calado más importante sobre el entorno en cuanto a excavaciones, donde puedas encontrarte con restos o no
de esa presunción arqueológica, pero lo que es la sustitución de pavimento, que es básicamente lo que se ha hecho, y cambio de servicios afectados, entendemos que no estás poniendo en cuestión o no vas a dañar nada con un valor histórico, porque ya se había actuado en esa zona, es decir, es una zona sobre la que es actuar sobre lo actuado ya, y por tanto, pendientes del informe de la arquitecta, esa es la interpretación que hemos hecho. Que aún así todo, aunque sea cambiar aceras, hay que pedir permiso a la Diputación, lo valoraremos, ¿no? Bueno, se lo mandaremos, pero entendemos que es que cualquier actuación que ha habido en el entorno que hemos hecho, hemos cambiado juegos allí de niños, o sea, que decir, hemos hecho un montón de cosas en el entorno de la iglesia, parte de Toribio Echeverría igual también puede ser zona afectada de la urbanización de la calle Toribio Echeverría, no sé exactamente hasta dónde llega el ámbito. Siempre que hemos actuado en superficie hemos entendido que eso no afecta a la presunción arqueológica. ¿Más preguntas? Bueno, es un escrito que se ha registrado el mismo escrito 2 veces, en concreto una el 6 de octubre y la otra el 20 de octubre. A día de hoy, finales de noviembre, pues estamos en las mismas. Era un escrito que estaba dirigido al señor alcalde, que hizo el portavoz, y decía lo siguiente: el pasado 30 de septiembre el alcalde de Eibar ha realizado las siguientes declaraciones a los medios de comunicación. Seguimos teniendo claro que debemos jugar un papel importante, y así lo estamos demostrando, en la Mesa de Empleo Comarcal, cuya creación propusimos y en la que estamos siendo muy proactivos a la hora de proponer acciones que nosotros ponemos en marcha y otros replican. Y no nos importa si nuestras propuestas sirven no solo para crear empleo en Eibar, sino en la comarca mejor que mejor, decía el alcalde. Conscientes de la necesidad de una actitud proactiva y dinámica en el desarrollo de proyectos para crear empleo, y ante ausencia de información participada por parte del equipo de gobierno a los grupos municipales, el grupo EAJ-PNV presentó las siguientes baterías de preguntas. ¿Qué acciones y propuestas concretas han presentado los representantes del Ayuntamiento de Eibar en la Mesa de Empleo Comarcal al objeto de crear empleo en Eibar y Debabarrena? Y poníamos: se ruega adjuntar anexos los documentos presentados sobre cada una de las acciones y o propuestas con fecha de presentación y autoría identificable. 2. ¿A qué se refiere concretamente cuando aduce que otros replican? Se ruega concretar las réplicas recibidas a las propuestas referidas en la pregunta 1, adjuntando, si los hubiera, los documentos disponibles. ¿Cuál es el objetivo y la previsión del alcalde sobre la evolución de la situación socioeconómica, con índices como los de desempleo, número de empleos destruidos y generados por sectores y por colectivos, etcétera? Y sobre el impacto que cada una de las propuestas referidas en la pregunta 1 puede suponer sobre la misma. Decíamos también, se ruega adjuntar anexos a los documentos disponibles. 2 veces en el mismo mes en un plazo de 15 días. A día de hoy todavía no tenemos ningún tipo de información. La semana pasada se nos presentaba el proyecto de transparencia, y es que mucho proyecto de transparencia, y luego aquí, ¿a cuánto tiempo tenemos que esperar a que se nos responda? Está el informe, yo creo que está terminado ya y lo estoy revisando, y yo espero en una semana poder entregarlo. Bueno, finalizaría el pleno. Hola. Bueno, soy Ander del Círculo de Eibar Aldugu Podemos. Bueno, voy a intentar ser rápido. Hemos presentado una moción. Ya se ha comentado que, tal y como está montado el pleno, voy a hablar de una moción que ya se ha votado y que se ha desestimado, pero bueno, es lo que hay. Nos parece ridículo que sea así, pero bueno, no hay otra forma. La moción la presentamos para que la ciudadanía, todos los eibarreses y eibarresas de Eibar, decidieran dónde quieren tener la estación de autobuses. Pensamos que es lo más adecuado, que todos los eibarreses y eibarresas decidamos dónde queremos tenerla. Pero por lo que ha salido aquí, lo que se ha comentado, pues el PSOE prefiere que 300 personas en 2016 en una encuesta decidieron algo y ya es suficiente. No hace falta que el resto de los ciudadanos nos posicionemos y digamos qué es lo que queremos hacer.
Entonces eso es lo que nos diferencia. Queremos que toda la ciudadanía decida y otros creen que con que 300 personas en una encuesta es suficiente. ¿Más intervenciones? Buenas noches ya, entradas, a todos y a todas. Estamos un poco cansados. Pero aquí, yo también voy a hablar de voluntades. Vamos a ver si se habla mucho y al final hacemos algo. A día de hoy el Ayuntamiento dispone de un importe aproximado de 140.000 euros que desea destinar a la realización de obras de mejora en Chonta. La idea es que el área de urbanismo del Ayuntamiento mantenga una reunión con los representantes de las dos asociaciones existentes en el barrio de Chonta, La Plazoleta y Chontacuac, a fin de recabar ideas, sugerencias, proyectos, etcétera, que los vecinos de Chonta pertenecientes a dichas asociaciones entiendan necesario acometer con los fondos indicados a fin de que el Ayuntamiento las pueda someter en consideración y valorar debidamente a la hora de decidir el destino del dinero en cuestión. El concejal de urbanismo, Jon Iraola, aclara que, como indica el documento de la resolución de la alcaldía, la transferencia de los 140.000 euros, mejoras en Chonta, el destino puede ser para realizaciones como las que se han hecho anteriormente, aceras, parking o zona deportivas. Para el adecentamiento ya existen partidas generales para ese fin dentro de los presupuestos anuales. Bueno, lo del adecentamiento, y hay otras áreas que estamos esperando que la realicen. El viernes día 24, La Plazoleta celebró una reunión informativa de lo comentado en el Ayuntamiento, a sugerencia del concejal de urbanismo, donde se ratificó la necesidad de realización de los proyectos propuestos. Nosotros, en concreto, en principio hemos empezado con dos. Uno es la cobertura con lonas decorativas de dos fachadas del edificio de Solac ubicado en el barrio. Como consecuencia del deteriorado estado de conservación del edificio, caen cascotes a la calle y que una forma de evitar su caída y minimizar el riesgo para los vecinos que caminan por la zona y vehículos es la cobertura de dichas fachadas con la referida lona. Conseguiremos, además, evitar que los chavales y jóvenes se encaramen en el exterior del edificio con el riesgo que ello conlleva y mejorar la estética del entorno con la impresión en la referida lona de imágenes de la memoria histórica del barrio recogidas en el programa cultural Chonta 2017. Las soluciones que proponemos creo que pueden aportar, ya que las soluciones aportadas por el Ayuntamiento no han solucionado el problema y llevamos diciendo el riesgo que hay desde el 2009. Desde el 2009 llevamos denunciando el grave riesgo que supone estos desprendimientos. Y la segunda propuesta es la compra por parte del Ayuntamiento del local que actualmente viene ocupando de forma, y recalco, provisional, la Asociación La Plazoleta para el proyecto cultural que estamos llevando a cabo, a fin de destinarlo, una vez realizadas las obras de adecuación, como local social para el barrio. Desde el 2004, y el Ayuntamiento, por favor, si me quieres escuchar, desde el 2004 este Ayuntamiento viene prometiendo un local social para el barrio. En la tercera modificación del Plan General de Ordenación Urbana ya se recogía el habilitar un local social en el nuevo barrio. En la cuarta modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el local social estaba propuesto en una de las plantas del edificio Ugartechea que se consolidaba.
el concejal de urbanismo anterior, bueno, uno de ellos, como era Eneco Andueza, estuvo negociando con el empresario ya fallecido, desgraciadamente Mario Rocandio, la compra o alquiler del edificio número 28. Y por eso proponemos que, y ahora por eso he hablado al inicio de voluntad, a ver, aunque visto lo visto, un pleno tras otro, las promesas que hablan desde un partido político, lo que no se hace, yo comparto en eso. La inanición de este ayuntamiento es patente. Esperamos que esta vez lo que se nos consulta a las dos asociaciones y teniendo el dinero llegue a hacerse algo y llegue a buen puerto. Y voy a recordar aquí que también se hizo una consulta popular, porque aquí solemos hablar, y habla un partido de consultar al pueblo. Bueno, pues en Chonta se hizo una consulta que se llamó referéndum, se habilitó un colegio electoral con unas urnas y votamos los vecinos del barrio. Salió una votación que había propuesto el ayuntamiento y lo que salió era que Chonta, con unas modificaciones, se quedaba como estaba, pero el ayuntamiento no respetó. O sea que las consultas, si cuando se consulta y luego no se respeta, y este ayuntamiento ya tiene, por lo menos lo que nos ha demostrado, es que incumple una y otra vez sus promesas, hoy vuelvo a reiterar lo de la voluntad y teniendo 140.000 euros, a ver si por lo menos solucionamos algo de los graves problemas que tenemos en el barrio. Nada más. Buenas noches. ¿Más intervenciones hay? Es que ricasco. No.